alok turmai, lo baitin section di pregunta aqui rato nan, anto ora ku esa kita rumana por hisamang of skibiele den chat, anto lo mi baita comunicando eku Rafael. Lo que dije fue, si tienen preguntas al rato, cuando termine Rafael de compartir con nosotros el pan del maestro, entonces pueden, hay oportunidad para hacer las preguntas, se puede pisar la mano o se puede escribir en el chat. Yo le voy a estar comunicando eso con el pastor Rafael. Ahorita vamos a pasar por una palabra de oración de nuestro hermano Edson Visser. Sí, la nostra. Bondadoso, amantíssimo Deus, tu reina de altura na de cielo, cuyo nombre sea santificado ahora y para toda eternidad. O bondadoso Deus, par de boiunan a reunir a tarde, o Senhor Deus, para escudriñar a santo palavra, o Tata Santo, abrir nos cada su compreendimento, para nos por compreender lo que o word trece. Bendicionar o man Rafael Díaz, unta sulepnan, o Senhor Deus, para cada palavra que trece, está conforme a su santo voluntad. No permite papia nenhuma palavra de su mês, mas cada palavra que sale for de sua boca está conforme escritura, lo que está para escrever. O Tata Santo, toma controle, laga o Espírito Santo, que toma controle de nós cada que assim nós também por compreender e aceitar tudo lo que o ordo 13 delante a tarde. Danke nós chamamos, não para sobre nós está digno de nada, mas por donde nós picanan de dulce e precioso nome de bom único e o Cristo Jesus. Amém. Amén. Amén. Mi saco também tem mestre de host para nos vai ribe parte de YouTube, pero se porque te femini no popapia. Dus ik geef het zelf zo meteen aan jou. Para nos prosseguir, nós passa de parte de canto com nos Roman Aichel. Nos Roman Aichel te presente. Para seguir esta parte, vamos a escuchar un especial de la hermana Aisha. Nos Roman Aichel te. Si la hermana Aisha está presente. Si no, si hermana Leanicite. Si hermana Aisha te, pero el problema está que no puedo abrir el mic. El micrófono. El micrófono de la hermana. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, buenas Feliz tardes. tarde. Danke, mi irmã Janine Gambi. Sí, não sei. Yeah. Feliz tarde para cada de mi hermana. O amor me vai cantar especial para honra e glória de Deus e para deleite espiritual de minha humana e para fortificação de nossa fé. La hermana Aisha va a presentar un especial para la honra y gloria del Señor. Amén. Necesitamos sabiduría y amor para cada uno. Nuestras palabras son tan vacías y sin amor. Venimos ante ti, pidiéndote de tu gracia, dale a tus hijos una vida de santidad.
Restauranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea temporal, que sea por eternidad. Señor, deja que tu espíritu sobre tócanos una vez más. Señor, tus hijos están cansados y heridos están tus soldados. Oh, ¿hasta cuándo? Hoy necesitamos de tu amor. Necesitamos tu poder como fuente de sostén cuando enfrentamos la batalla de la fe. Restauranos, Señor. Tócanos una vez más con tu santa presencia, Señor. Que tu reino brille aquí en la tierra a través de tu iglesia. Que no sea tiempo, que sea por la eternidad, Señor. Deja que tu espíritu sobre tócanos una vez más. Deja que tu espíritu lleve. Tócanos una vez más. Jesús. Amén. Amén. Le quiero agradecer a la hermana Aichel. Muchas gracias por este himno tan hermoso. Ahorita vamos a escuchar a la hermana Leani, que va a cantar un himno en el papiamento. Felice tarde, Romanen Tour. Ave tarde, me te vai entonar el himno aquí, para honra y gloria de Dios, su santo nombre. Cu reverence santo nantapi, delante vos, Señor. Láganos turten de bobo y goza de bu amor. Y goza de bu amor. Que grande y terrible oh, gloria, oh Señor. Da data e potestad pa comparar cubo. Pa comparar cubo.
Láganos cantana, Señor. Tú eres nang redimir. Láganos alaba, Señor. Dese-nos turta aquí. Dese-nos turta aquí. Cristo, Senhor, diunitur, nabonos que duna, gloria, alabanza y honor, patur eternidad. Patur eternidad. Amén. Amén. Amén, amén. Danke, hermana Lenny, para entonar también una bonita cantica para nosotros. Pero ahora la espera se ha acabado, se ha terminado. Vamos a emprender con el camino con el pastor Rafael Díaz, con el laico Rafael Díaz. El micrófono es para usted. Hermano Rafael, ¿ya puede hablar? ¿Cómo se escucha el sonido? Está muy bien. Muy bien. Sí. Ok, hermano. Dios me los bendiga. Saludos desde El Salvador. Dios bendiciona Rumana, un cumprimento for El Salvador. Para mí es un privilegio, hermano, estar aquí con ustedes predicando la palabra de nuestro Dios. Para hermano Rafael, está un privilegio de estar aquí predicando la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar, vamos a hacer una oración. Para los comenzamos, también tener una palabra de oración. Así que cerremos los ojos. Nos buena. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra en esta hora. Bendice a los hermanos de Holanda y de muchas partes del mundo que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para nuestras vidas. Y si en algo estamos fallando, háblanos a través de tu palabra. Bendícelo, Señor, que nuestro corazón pueda estar atento a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Romana, Dios bendiciona vos. Aquí son las 9:18 de la mañana. Na El Salvador está 9:18 de mañana. Así que vamos a iniciar estudiando la palabra de nuestro Dios. Así nos conoce para comenzar estudio de palabra de nuestro Dios. El tema que vamos a estudiar, hermanos, es un tema algo controversial. El tema que nos para estudiar es un tema controversial. Así que lo importante es, hermanos, de que todo lo que vamos a hablar esté escrito. Entonces es importante para todo lo que nos está para aquí no está orden escribir. El tema de la irreverencia, hermanos, es un tema que está afectando a todas las iglesias, casi de todo el mundo. El tema de irreverencia es un tema que está afectando casi toda la iglesia del mundo. Así que este tema podemos decir de que es un tema de vital importancia para la salud espiritual de nuestras iglesias. Nos podemos decir que el tema aquí está un tema muy importante, de vital importancia para la salud de toda la iglesia. Así que vamos a iniciar leyendo Apocalipsis 14:7. Nos vamos a comenzar leyendo Revelación capítulo 7.
Ok, tomen sus Biblias y vamos a leer Apocalipsis 14:7. Mitar hal está esa revelación, capítulo 14, versículo 7. Ok, este versículo, hermanos, es parte de los mensajes de los tres ángeles. El versículo aquí está parte del mensaje de tres ángeles. Así que vamos a leerlo todo, leamos. La nos tú le sé, cada un tal le de una versión. Dice así el texto, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿por qué he iniciado con este texto bíblico? Di con awor makumisaku Bible text aquí. Porque en este versículo bíblico está contenido la reverencia. O sea, de Bible text aquí tiene contenido que trata de irreverencia. Ahora, ¿dónde está la palabra reverencia aquí? Una palabra reverencia está de verso aquí. Está en la palabra donde dice temed a Dios y darle gloria. Botanyele de palabra que bisa teme Dios y dunele gloria. Ahora, alguien puede decir, ¿qué significa temer a Dios? Un gente popuntra bisa kiko kiermen teme Dios. La palabra temer allí es una palabra, la palabra temer allí es una palabra griega que en griego es fobeo. Perdón, hermanito, ¿me lo puede decir una vez más? La palabra griega allí para temer es una palabra griega que se pronuncia fobeo, con F. La palabra teme, la palabra teme, na grieks o na griego, eta foleo. Ok. Si nosotros leemos una concordancia Strong, vamos a ver de que esa palabra es reverencia. Si no está lesa de un concordancia strong, no está, mira qué palabra teme significa referencia. Ok. ¿Qué es reverencia? La reverencia podemos nosotros decir en pocas palabras que es tener respeto a las cosas de Dios. Kiko es palabra referencia significando. Pues visa de alguna palabra, por ejemplo, significa respect. Ok. Y en la Biblia, la palabra temer se asocia con reverencia y respeto a Dios. En la Biblia, la palabra teme te referís un mes a tener respeto y referencia a Dios. Y se asocia muchas veces con obedecer los mandamientos de Dios. Temer a Dios es obedecer los mandamientos de Dios. Y esta asocia su mes con el mandamiento de Dios, que bisa temer Dios, temer mandamiento, obedecer el mandamiento. Para comprobar eso, vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Para nos mirar y nos tabeleza Deuteronomio 10. Una vez más, hermanito, Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Deuteronomio 10, versículo 2 para 13. Ahora lo vamos a leer y vamos a ver de que aquí se asocia la palabra temer con guardar los mandamientos. Nos tabeleza y nos mira con la palabra teme, está asociada a su mes, guarda el mandamiento. Ahora leamos el texto bíblico, leamos. Háganos el Bible text aquí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Noten ahí dice que temas a Jehová tu Dios, que No, andes en todos sus caminos. nosotros mira aquí en la cuenta visa teme Jehová.
dice que andes en todos tus caminos y que lo ame. Ahora, el texto dice andar en todos sus caminos. De Bijbeltekst bisa kamna den tour su camindana. Y que lo ames. Y kubotas timele. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y kubotas sirve, Señor bo Dios, con turbo corazón y con turbo alma, y kubotas guardas todo su mandamiento, ¿no? Para que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. Ahora, si nosotros leímos el texto bíblico, Si vamos a ver de que se asocia con obedecer los mandamientos de Dios y andar en todos los caminos de Dios. Si nos sale esa Bible text aquí, nos mira que está guardo asociar guarda el mandamiento de Dios calma de su camino. ¿No? O sea, en otras palabras, una persona que teme a Dios es una persona que respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, una persona que teme Dios, esta respeta a Dios y esta guarda su mandamiento. ¿No? Ok. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de un estilo de vida. Ahora, de otra palabra, ¿no? Ahora no está tocando de referencia, no está papeando de un estilo o su style de vida. Ok. Ser reverente, un cristiano reverente, es una persona que vive y se comporta en todo lugar para agradar a Dios. Entonces, una persona que está referente, está viva y está comportada para honrar a Dios. Decimos esto, hermanos, porque muchas veces creemos de que la reverencia tiene que ver solamente con comportamiento dentro de la iglesia. No está esa aquí pasó Hopi no está quiere con referencia de haber comportamiento de iglesia. En otras palabras, la reverencia tiene que ver con nuestro testimonio que damos al mundo. De otra palabra, ¿no? Es referencia de haber con testimonio con los en el mundo. Porque muchas veces podemos pensar de que solamente porque alguien se porta bien aquí en la iglesia es una persona reverente. Pasó Hopi no está quiere dar con un gente está comportar su mes de iglesia, esta una persona referente. Pero es posible que esa persona tenga un mal testimonio afuera de la iglesia. Pero por tan posible que hay persona que pasó de iglesia del mundo tiene un mal testimonio. Ok, porque es bien importante, hermanos, comprender de que una persona reverente es una persona que vive para agradar a Dios en todo lugar. Eso está importante para comprender que una persona que está comportar su mes referente, está viva y honra a Dios en cada momento de su vida. Por ejemplo, tenemos el caso de José y Daniel. Por ejemplo, nos tiene el caso de José y Daniel. Eran hijos de Dios de que se comportaron en naciones extrañas. De Dios pasó de manera que no comportar su mes de terreno extraño. Ok. Voy a leer lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa temer a Dios. Mi trabalho é un pida for de book de comentario bíblico que está tocante de palabra teme. Ok, dice así el comentario bíblico adventista. Está visto lo siguiente. Temer, literalmente que tengas respeto piadoso hacia Dios. Teme, literalmente como tiene un piedad na Dios. Es bien importante, hermano, que cuando hablamos de reverencia, el centro tiene que ser agradar a nuestro Dios. Está muy importante que ahora nuestra papel de referencia es centro de cosas está que nos está alabar Señor. Y dice el comentario bíblico adventista, en este pasaje se exige reverencia
como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. Y el comentario bíblico también dice que exigir, ahora voy a referencia, hermano, ¿me lo puede repetir otra vez? En este pasaje dice, se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. Da exigir referencia como algo básico del corazón de la persona. Y sigue diciendo el comentario. La debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión. Entonces, el comentario bíblico también dice que es debida reverencia o acción, me está manera Dios también dice. Ok. Vamos a leer unas citas bíblicas donde habla la Biblia de reverencia. Nós também lemos Bible text, caminho da Bible papel tocante de referência. Levíticos 26:2. Levíticos 26:2. Leamos. Lá não se lê. Dice la cita así. Guardad mis días de reposo y tener reverencia en mi santuario, yo Jehová. Si ustedes notan, el texto bíblico dice que hay que tener reverencia en el santuario. Se você não nota, the Bible text avisa como este tem referência de santuário. Ok. Todos sabemos de que el santuario que edificó Moisés era una carpa. Nós tu saco o santuário estava tent. Más tarde Salomón hizo un templo, ya un edificio. Depois Salomão atrás templo, edifício. Ahora el santuario, podemos hacer la aplicación que es la iglesia, el templo donde lo congregamos. Dus agora aqui nós podemos com o santuário da igreja caminha nós também congregar nos mesmos. Pablo aplica el término templo, se lo aplica a la iglesia. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Dus Paulo também diz o templo, e também diz que nós está templo do Espírito Santo. Significa que cuando nos congregamos como pueblo de Dios, debe de haber reverencia. Isso significa que ora nós também com outro congregado da igreja, mas tem reverência. Y dice el texto al final, yo Jehová, como queriendo decir, yo lo firmo o yo lo he dicho. Na final do Bible text, também diz a mim Jeová, maneira Deus está dizendo que é mesmo afirmele. Ahora, vamos a leer ahora Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Ahora aquí nos trae Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Este versículo es bien claro y tajante al mismo tiempo. El versículo aquí está y duidelijk. Leamos. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando Sorry. Aqui é Bible text aqui tanificar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos congregamos tenemos que unir con un propósito y es a escuchar la palabra de Dios. Dus el versículo aqui também diz que tanificar que ora nós também igreja reunida igreja nós também com propósito e essa é para escuchar a palavra de Deus. No existe otro propósito. Não está existindo outro propósito. La iglesia se congrega para escuchar la palabra de nuestro Dios. A igreja está congregada para escuchar a palavra de Deus. No es para otra cosa. Não está para outra coisa. Por lo tanto,
donde nos congregamos tiene que haber un profundo respeto y reverencia porque está Dios entre nosotros. Também se camina, nós está congregando mesmo, mas tem profundo respeto e reverência para só camina não está, Deus também meio. Ahora, una persona irreverente, o sea que lo contrario de reverente, una persona irreverente es una persona que no tiene respeto. Entonces, una persona que está irreverente, contrario de reverencia, es una persona que no tiene respeto para Dios. Ok. Una persona que no tiene respeto por las cosas de Dios, su problema es espiritual. Una persona que no tiene respeto para cosas de Dios tiene un problema espiritual. Podemos decir de que una persona irreverente es una persona desordenada. Nós podemos dizer que uma pessoa irreverente é uma pessoa brua. Não lo dice assim. Ahora vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que hablan de la irreverencia en la casa de Dios. Nós também lemos algum passagem por o e-book de Espírito de Profecia que está papia tocante de irreverência. Vamos a ver de que quizás muchas veces cometemos estos tremendos errores en la iglesia. Nós também mira que nós está fazendo grande falta aqui da igreja. Y como no sabemos de que estamos ofendiendo a Dios. E nós não sabemos que nós está ofendendo a Deus. Ahora, estas citas que voy a leer, hermanos, son citas muy fuertes. Espero que los hermanos que van a escuchar no se vayan a ofender. Hermana, cita aqui com muita baileza, da cita na roupa forte, e muita espera que o humana não los sinta o bordo ofendido. Ahora, primer tipo de irreverencia en la iglesia. Lá nos mira, é primeiro tipo de irreverência da igreja. Es llegar tarde a la iglesia. Llegar lá na igreja. Muchos hermanos se levantan tarde y llegan tarde a la iglesia. O pirumana talanta lá e te llega a igreja lá. Porque han confundido que creen de que reposar significa quedarse durmiendo en la cama. Uma pessoa a confundir na mente, querendo descansar, sossegar, e queda como riba cama. El Espíritu de Profecía dice que tenemos que levantarnos temprano para ir a la iglesia. Espírito de profecia está dizendo que nós temos que levantar trempam para nos ir à igreja. Porque si llegamos tarde, los vamos a perder la bendición del servicio de canto y de la escuela sabática. Então, se nós está chegando lá, nós vai perder a bendição de serviço de canto e sábados escolas. Voy a leer la cita primero que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 23. Então, vai ler citar por de Joyas de los Testimonios, tomo 3. Y está también en el libro Conducción del Niño, página 502. Também está de e-book Condução para mucha de página 532 na espanhol. Y dice así. Y también dice lo siguiente. No se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. No malgastar bonita hora o hora precioso riba cama. El sábado en la mañana la familia debe levantarse temprano. Riba sábado mañana familia me está levantando temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento. Si no está levantando no está apurada y tiene confusión también. Dice, hay apresuramiento, dice, en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Cuando no está apurada para el desayuno y para preparación para sábados escolas. Y dice, hay roces e impaciencia.
Anto eta bisa ku no ting paciência, anto ting merecimento bandi otro, y así entran en el hogar sentimientos profanos, e assim na tá dentro de hogar sentimento não kuta profana, produce cansancio. tá treze cansamento. En vez de amarse su venida, se Perdón, le teme. perdón. En vez de amarse su venida, o sea que la llegada del sábado, en vez de amarse su venida, se le teme. Na lugar de estar contente com esse sábado vai 30, nós tem maneira medo para esse sábado 30. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa mala costumbre de llegar tarde a la iglesia. Romana, hopi bia nós tem mal costume de chegar à igreja lá. Es un mal hábito É um mal hábito. y tenemos que cambiarlo, E nós temos que cambiá-lo. porque al trabajo no llegamos tarde, Para o trabalho, nós não está chegando lá. pero cuando nos congregamos vamos llegando a la hora del culto divino. Pero ahora nós vai congregar da igreja, nós está chegando para o momento de culto divino. Entonces, si tenemos este problema, pidámosle a Dios de que nos ayude. Se nós temos problema aqui lá, nos pede Senhor para ajudar-nos. Llegar tarde a la iglesia es falta de respeto a las cosas de Dios. Llegar lá à missa significa falta de respeto para as coisas de Deus. Y muchas veces muchos llegan tardes y empiezan a saludar a todos los hermanos, y eso es irreverencia. Hopi irmã te chega lá, então nós começar a comida uma mão na irmã e essa é irreverência. Si por A o B motivo nos tardamos, tenemos que entrar a la iglesia con reverencia, en silencio y sentarnos. Se para motivo A ou B nós está chegar lá à igreja, nós temos que entrar de reverência, quieto, vai sentar. Porque muchas veces entramos y empezamos a hablar con los hermanos aún dentro de la congregación. So hopi bia nós está dentro e nós está começando a com irmã de congregação. Ahora, veamos el segundo tipo de irreverencia. Lá nós vamos de dois tipos de irreverência. Y este es más terrible, hermanos. E essa aqui está hopi mais pior. ¿De qué se trata este segundo punto de irreverencia? De Kiko é segundo ponto de irreverência se trata. Se trata de que los padres le permiten a sus hijos andar corriendo y jugando en la iglesia. Se trata de maior na kutalaga na yunang corre vai bin de igreja. La culpa es de los padres. Culpa está de maior não. Padres que le permiten a sus hijos que a la hora del culto anden corriendo adentro del templo. Maior na kutalaga of está permitindo yunang corre vai bin de igreja. Otro punto es de que los padres permiten que sus hijos griten y lloren. Outro ponto está com maior na talaga na yunang grita e ora da igreja. Por eso se recomienda que los diáconos o las diaconisas, cuando vean un niño que está llorando, que lo saquen hacia afuera y calmarlo. Também está recomendável para a diaconessa não, ou o diácono, toma muita e vai com ele para fora para assinar por calmele. Yo creo que en este punto quizás la mayoría de iglesias están fallando en este punto. Román Rafael está querendo de ponto que a igreja não está falhando. Es terrible ver cómo a la hora que el predicador está predicando, los niños andan corriendo adentro del templo y los padres no dicen nada. Está terrível que ahora el predicador está predicando y mucha gente corre, grita de iglesia y el mayor no está queda sin visa nada. En este caso, hermanos, la culpa es de los padres. En el caso aquí está culpa de mayor no. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 293. La nos mira aquí con Mensajes Selectos, tapiza. Dice así: la casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes.
Dice lo siguiente, el casa de Dios está guardo profanar. Y está, perdón, hermano, otra vez. La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. La iglesia de Dios está guardo profanar y el sábado está guardo violar, donde ayunan, diesunan kutaquere. Corren por el edificio y juegan. Nata corre de alrededor del edificio y nata junga. Hablan, dice, y manifiestan un mal temperamento. Y nata manifesta un mal temperamento. En las reuniones donde los santos se han reunido para glorificar a Dios. De reunión, camina el santo na junto para glorificar y adorar a Dios. Y dice el lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo. El lugar como este reina un silencio santo. Y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfecta. Camina un orden, una limpieza y una humildad perfecto. Se convierte en una perfecta Babilonia. Está convertido de un perfecto Babilonia. En lugar donde reina la confusión. Perdón, esa palabra, hermanito. En un lugar donde reina la confusión. De un lugar camina reina confusión. Desorden y suciedad. Desorden y suciedad. Ahora, noten, hermanos, que aquí la sierva del Señor está hablando de lo que hacen los niños en el culto y lo que permiten los padres. Nota que aquí sierva de Dios está papeando de lo que es mucha nata así de iglesia y lo que es mayor nata permitir. Ahora bien, sabemos de que los niños son inquietos, pero la culpa es de los padres. No sabe mucha no para quieto, pero es culpa también mayor, ¿no? Entonces, es claro que permitir que los hijos anden corriendo en el templo es irreverencia. Entonces, está bon claro que ahora está guardando permitir mucha la corre de iglesia, está irreverencia. En efecto, hermanos, nosotros como predicadores, en especial a mi persona, cuando yo veo que niños andan corriendo en el templo, me desconcentro cuando estoy predicando. Hermano, aquí está bisa que ahora está predicando y quizás otro predicador, ¿no? Ahora está mira mucho en la corre, va bien, está guardo desconcentrado, no por concentrar su mes. Y hay padres que no dicen nada. Y ti mayor no te avisa nada. Y cuando se les corrige, se enojan. Y ahora bota corrigir, ¿no? Es mayor la rabia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué conocen cosas así? Cuando veamos irreverencia de parte de los niños, los adultos, los padres y los diáconos deben de poner orden en la iglesia. Ahora está mira, es mucho cuta irreverente de iglesia, mayor y diácono no me te pone orden de iglesia. Para eso son las diaconisas. A pesar nos tiene diácono no. Si un niño está llorando a la hora del culto, prestárselo a la madre y sacarlo hacia afuera para calmarlo. Entonces ahora un muchacho está llorando en el momento de culto, el diácono tiene que acercar a mamá, tomar mucha offer y va con él para calmarle. Ahora vamos a ver la tercera forma de irreverencia. Ahora se va a mirar, hay tres formas de irreverencia. Y es que a la hora del culto se está platicando o en cuchicheo. Ne hora de culto, gente no está papia de orella, otro está papia poco a poco. Hay jóvenes y hasta adultos que a la hora que el predicador está predicando están viendo otras cosas en el celular. Tem joven y adulto na hora el predicador está papeando, no está sintiendo otra cosa de teléfono. O están leyendo otra cosa. O no está leyendo otra cosa.
Otros están secreteándose o en cuchicheo. Of outro não está papeando com de orelha com outro. Ahora, voy a leer la cita para que vean lo que dice la cita. Irmã também lê essa citado para mirar Kiko sierva tabisa. Consejo para la Iglesia, página 453, párrafo 2. Consejo para a igreja, não? Consejo para la Iglesia, Consejo para a igreja. página 453. Página 453 na espanhol. Noten cómo dice esta cita, hermanos. Esta cita es tremenda. Entende bom que esse tata aqui também está roupa tremendo. Y lo leo textualmente. E eu também lê textualmente. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios. Tem bem jovem, não tem tique reverência para a casa de Deus. Noten qué interesante cómo dice la cita. Nota bom que interessante esse tata aqui tá. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios. Algum jovem não tem tique reverência para a casa e o culto do Senhor. Y dice que se sostienen continuamente comunicación unos con otros durante el sermón. No momento de culto, não tem contato com outro mientras está por predicar. O sea que son irrespetuosos, se ponen a hablar a la hora que el predicador está predicando. Dus sei que não tem respeito, você não está papeando no momento que o predicador está predicando. Y sigue diciendo la cita. E a citata dice lo siguiente: si se pudiese ver a los ángeles de Dios que los miran y toman notas de sus acciones, se não por mira, pues ángel de Deus está mirando e está tomando nota de não acciona, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. não lo arranha roupa e vergüenza e não lo aborrece na mes. Y dice, Dios quiere oyentes atentos. E também diz Deus que gente na que atende. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Ora que o homem estava dormindo, é momento em Satanás sembra bagaço, ou fez cizaña. Y esto, hermanos, es terrible porque hay hasta adultos que se ponen a la hora del sermón estar en cuchicheo. E isso está roupa terrível, passou tem adulto não, com no momento de predicar ou de sermão, não está sinta papi com outro pouco da igreja. Otros se ponen a leer otra cosa. Outro gente não está sinta ler são outra coisa. Quizás están criticando el sermón. Quizás não está criticando o sermão. Porque hay personas, y hay que admitirlo, que vienen a la iglesia solamente para ver en qué se equivocó el predicador. Pues lá nos admitimos que tem algum gente na que também da igreja para mirar que falta na porra de predicar de predicador. Y después van a la casa a seguir criticando el sermón. E ora não vai cá, não está seguir criticar e predicar. No estoy hablando que no hay que protestar cuando alguien está diciendo una herejía o una falsa doctrina. Me não está pensando que nós não temos de protestar. Ora, gente está papeando coisa que também contra a palavra de Deus, ou está predicando uma herejía ou falsidade. Estamos hablando en el contexto que hay personas que vienen con ese espíritu de fariseísmo para venir a criticar y a buscar defectos en los demás hermanos. Está copiando de contexto, quando não também maneira fariseu não, para vir criticar a humana da igreja. Ahora vamos a ver el cuarto punto de irreverencia. Nós também é de 4 pontos de irreverência.
Este es más terrible. Essa aqui tá mais pior ainda. Y es, hermanos, venir a dormir a la iglesia. E tá, é de vir igreja pega sonho. No sabemos por qué los hermanos se duerman en el templo. Nós não sabemos qual é humana tá pega sonho da igreja. ¿Será porque están cansados? Dor por não tá cansado, ¿No han desayunado? ou não a comer mainta, O quizás el predicador les parece aburrido. ou por tá é predicador hopilado. Cualquiera que sea de los casos, Qualquer que seja de caso aqui, por el hecho de estar en el lugar santo, debemos de tener reverencia. é só o hecho que nós está de lugar santo, nós não temos referência. Ahora bien, cuando hablamos en este contexto, Ora, nessa papel de contexto aqui, estamos hablando de los hermanos que tienen un mal hábito de venir a dormir a la iglesia. nós estamos falando de romanos que tem mau hábito de vir na igreja pegar sonho. Muchas veces puede ser un problema de salud. O que vai aportar é problema de saúde. Otro caso puede ser un problema espiritual. De outro caso, não aporta problema espiritual. Noten como dice Consejos para la Iglesia, página 453, párrafo 2. Lá nós lemos é citado, também de Conselho para a Igreja, de página 453, na espanhol. Dice así: Esta avisa. Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, Ora a palavra de Deus, está guardo abrir, nós temos que acordar, humana. debéis recordar que estás escuchando la voz de Dios por medio del siervo que Él ha designado. Nós temos que acordar que nós estamos escutando a palavra de Deus através de persona, através de persona que ela designa ou ela põe para trazer a palavra de Deus. Dice, escuchad atento. Então, bicho, escuta atentamente. No durmáis por un instante, Não pega sonho para nenhum segundo, porque el sueño podría hacernos perder las palabras que más necesitáis. porque o sonho por lá nos perde a palavra não que nos mister de mais tanto. Y dice, las palabras que si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Se não escuta a palavra aí, ela pode ajudar-nos para nos piar não bordo desviar por o caminho que nós não está cana. Ok, hermanos, y fíjense que esto es terrible, porque yo he visto hasta personas maduras en la fe que se ponen a dormir en el templo. E a coisa que está roupa terrível, romana, pessoal, mas mira, roupa romana que está forte de palavra de Deus, que está pegando sonho da igreja. Ahora bien, hermanos, ¿qué hay que hacer cuando nos está entrando sueño? Lo que yo hago es tomar agua. Agora, romana, o que nós temos que fazer ou está pegando sonho da igreja? Nós temos que beber água. Hay que tomar agua, hermanos. Nós temos que beber água, romana. Cuando digo que hay que tomar agua, significa que tenemos que andar nuestra propia agua, no, porque muchos se están levantando cada instante. Ora me está papiando de cuenta de beber água, me queimando com nós tacando com nós água, passou te rompendo com talanta para cada vez para fora. Porque este otro problema que hay hermanos que se levantan cada momento para ir a tomar agua o para ir al baño. Esto es irreverencia. Passou te o problema com roupa humana, ou a humana talanta que tu vai para fora para beber água ou para vai você e essa está irreverência. Anda en su propia agua. Cara com mês água. Veamos el quinto punto de la irreverencia. Ahora vamos al quinto punto. Lá nos vai de 5 partes de irreverência. ¿De qué se trata este quinto punto? De Kiko é de 5 pontos que te trata. Es, hermanos, de hacer oraciones largas a la hora del culto.
Esta trata de hacer oración hopi largo de momento de culto. Donde debemos de hacer oraciones largas es cuando estamos nosotros solos en nuestra habitación. Oración largo, nos me hacen ora no está nosotros na casa de nos camos. Hacer oraciones largas en público, eso es irreverencia. Hacer oración largo de servicio de culto, esa irreverencia. Más si hay visitan, Y foral, si te visitan. se levantan de sus rodillas cansados. Atalanta foi de na rodilla na hopi cansa. Tanto el espíritu de profecía como el manual de iglesia aconseja que las oraciones deben de ser concisas y precisas. Tanto espíritu de profecía y manual de iglesia avisa que oración está corta y concisa Y precisan. y precisa. Precisan. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Quiero que sepamos hacer la diferencia entre oración pública y oración privada. De como nós estamos aqui, pessoal, nós temos que vai assim, nós temos que mirar uma diferença de assim oração de público e assim oração de câmara na casa. En nuestras casas podemos orar toda la noche si queremos, hasta el amanecer. Na nos casas, nos por rezar, inteira noite te mainta si nos que. En público tienen que ser oraciones concisas para lo que se va a orar. Nós temos de igreja, nós temos assim oração precisa. ¿Dónde dice eso? Uma tá bisa sei, uma tá war bisa sei. Testimonios selectos, tomo 4, página 41 a la 42. Tomo selectos, tomo 3, hermanito. Testimonios selectos, tomo 4, dice aquí. Tomo 4, de español. Página 41 y 42. Página 41 y 42. Las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Hopi bia oracionan de predicador nan ta hopi largo. Abarcan. Perdón, otra vez. Las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. Mayormente oracionan de predicador na promecunan subi of presentanan predicasi tibiata largo. Esas oraciones son adecuadas para la cámara secreta. Nota adecuada oracionan largo de iglesia, oraciones adecuadas para den cámara de su casa. Pero no deben de ofrecerse en público. Oraciones que no me se van a presentar en público. Los oyentes se cansan. Es una que está escuchando, está cansa. Y anhelan que el predicador termine. Y no está anhelando que el pastor termina eso aquí. Ahora, vamos a ver el sexto punto. Ahora aquí nos va para el 16 punto. El sexto punto de irreverencia que podemos cometer dentro de la iglesia. El 16 puntos de irreverencia que nos por cometer de iglesia. Y es promocionar ventas o hacer ventas a la hora del culto. Y esa está promover vendimiento de hora de servicio. Por ejemplo, hay cantantes que vienen a cantar a la iglesia y después venden sus mercancías. Por ejemplo, tem cantante na que também da igreja bem cantando, na também na coisa, na produto, na mercancia. O colportores de que usan los sábados para hacer negocio. Of colportores que na ta usa é sábado para fazer negócio. O iglesias donde en los púlpitos promocionan rifas y excursiones.
of de iglesia voor die púlpito nanta promover rifa nan of salimento. Por ejemplo, falta algo en la iglesia, dicen, vamos a hacer una excursión y la promocionan en los púlpitos. Por exemplo, se não tá falta algo da igreja, nós tá fazendo uma excursie, então nós tá promover da igreja então. Eso es falta de respeto, porque el púlpito es para predicar la palabra de nuestro Dios. E essa é uma falta de respeito para sobre o púlpito, tá para predicar a palavra de Deus. Los colportores y los cantantes adventistas, si quieren vender su producto, que busquen otro método, pero que no lo hagan en sábado. Colportor of cantante que quer vender na costa, não tem que buscar outro método, outra maneira, pero não mete hacia de lugar de Deus. Ni tampoco que usen el púlpito para hacerlo. E tampouco não usa o púlpito para hacer propaganda aqui. Vamos a leer la cita donde dice eso. Lá nos van a citar que Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 471. Testimonios para a Iglesia, tomo 1, página 453, en español. Aquí la tengo yo en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 471. ¿A dónde le aparece ahí a usted? Perdón, página 470. 471. Sí, 471, sí. Ok. Voy a leer la cita. Esta cita es tremenda. Yo quisiera que lo espaciáramos un poco más en esta cita, porque esta cita, hermanos, es una cita muy fuerte. Essa aqui está citado, fuerte, então, é uma que, para os focos mais arriba, cita aqui, nos expandir tique más. Y como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. De maneira de profeta Oseas avisa, mi pueblo a perdedor de falta de conhecimento. Ahora voy a leer la cita textualmente. Esta baileza es citado. Algunos de los que profesan la verdad presente han cometido un gran error. Algunos que pretenden es verdad presente a cometer algún error, ¿no? ¿Y cuál es este error? ¿Y cuál es el fault of error aquí? El error al introducir mercancía durante una serie de reuniones. Error está de introducir lo que están vendiendo de una reunión. Y así distraer la mente del objetivo de las reuniones. Y así nada distraer en mente de objetivo o el doel de la reunión. Si Cristo estuviese hoy en la tierra, si Jesús flotaba a arriba tierra, echaría a los traficantes y mercaderes, ya sean ministros u otras personas, con un látigo de cuerda. Sea con ministro, los predicantes, lo sacan con swipe. Como lo hizo en el templo. Manera, él hacía de el templo. ¿Se acuerdan lo que hizo Cristo cuando sacó con un látigo a los que estaban ahí traficando en el templo? Pues Santa Corda, con Jesús, a sacatura de gente, con swipe for el templo, con estaba traficando, ahí con cosas de vende. Cristo Jesús había dicho, mi casa será llamada casa de oración. Jesús avisa, mi casa lo voy a llamar casa de oración. Y ellos lo habían convertido en guarida de ladrones. Y nada convertir de un hall de ladrones. Y sigue diciendo la cita al final. Y cita sigue, vísate en la final. Estos vendedores pudieran haber argumentado con la excusa. El vendedor aquí no puede argumentar con algún excuse. De que los artículos que ellos vendían eran para las ofrendas de sacrificio. Pues artículo no está vendiendo para ofrenda, no para sacrificio. Pero su verdadera razón era obtener ganancia. Pero es verdadera razón de no para obtener ganancia. No.
Hermanos, es terrible ver, hermanos, de que quizás en muchas iglesias se comete este terrible pecado, podemos decir, de irreverencia. Romano é coisa que está op sério, é terrível. Nós mira que porta é coisa que está passa de nós é pecado que está guardo cometer da igreja. Y de esta manera, hermanos, profanamos el santo sábado. De maneira que nós está profanar é santo sábado. ¿A qué nos referimos, hermanos? Un ejemplo de eso es Que como que é que aqui? Exemplo disso aqui tá que después de que el hermano que canta, ora que o irmão acaba de cantar, después de que el hermano canta, se pone afuera de la puerta de la salida a vender su mercancía. a pessoa que acaba de cantar, depois está para fora da igreja, tá para vender su coisa não. Eso no se debe de permitir, Isso aí não me estou permitir. porque la mente se espacía en eso y el sermón se perdió de vista. Pastor, a mente também concentrada nesse aí, então a predicação agora também perdi. Está saindo foi mente. Por lo tanto, deben de usarse otros métodos. Então, também tem mas agora usa outro método. Vamos a ver, hermanos, el punto número 7 de irreverencia. Lá nos vamos é ponto número 7 de irreverência. Este es más terrible también, hermanos. Aqui está mais terrível. Yo me quedé impresionado cuando leí esta cita. Era uma que dá roupa impressionada, ora ela lê essa citada aqui. ¿De qué hablamos, hermanos? De que nós está papeando? Esto va para todos, tanto para hombres como para mujeres, pero más para las mujeres. Essa aqui também para tu gente, seja homem ou mulher, pero mais tanto para gente mulher. Usan la iglesia para venir los sábados a modelar su ropa. Não está usando igreja para vir, já está para vir modelar na página da igreja. Vienen con un vestuario inadecuado. Não está vindo com vestimento inadequado. La iglesia parece un desfile de moda. A igreja está parecendo de maneira moda show. Ahora voy a leer la cita para que vean de qué esto está escrito. E também essa citada para você mirar que estas para escrever aqui dentro. Libro Educación, E-book de educação, página 247. página 247 em espanhol. Noten cómo dice. Entende bom que esta visa? Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda. Esta visa que é sábado, nem é culto, está guardo livrar por o domínio e moda show aqui. Noten, se la voy a leer otra vez la cita. Então, volver a ler. Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda. El dia de descanso e o culto não está guardo livrar por o domínio de moda show aqui. Por el contrario, No é contrário, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder. hermanito, não compreendi essa parte. Por el contrario, dice, proporcionan, hablando de las hermanas que vienen a modelar a la iglesia y que confunden la iglesia con una pasarela de moda, dice ella. Por el contrario, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder, o sea, del poder de la moda. Ok, de maneira que não está russa, para maneira mais poder tocante lo que está moda. Y dice, la iglesia se transforma en una especie de desfile de moda. E agora a igreja está guardando convertir de moda show. Hermanos, es terrible ver, hermanos, cómo las hermanas vienen vestidas como que si fueran para una fiesta, mal vestidas. Está roupa terrível para mirar com a hermana não está vindo da igreja vestir maneira da fiesta não está bem. Van con vestidos y faldas pegadas al cuerpo y con mucho maquillaje.
Nanta vai com chemise na o pai na roupa pegar na culpa e com roupa e make-up. Que no se sabe si van para la iglesia a adorar a Dios o van a un desfile de moda. Nós não já se na tata igreja na tabai ou tá um modo show na tabai. Y dice aquí la cita, E esse y se tá estudia, y dice la cita, y se estudian estas, o sea, las modas más que el sermón. e esse tá tabisa é modo show que tá wado estudar mais com esse sermão ou fe predicação. Debemos de tener en cuenta, hermanos y hermanas, que cuando vamos a la iglesia debemos de vestirnos para agradar a Dios, no para competir con otro. Nós temos que ter conta que nós tabai igreja, nós tabai para agradar a Deus e não para assim strike com outro não. Este es un problema que la mayoría de iglesias en el mundo están pasando. Esse aqui tá problema que tá passando dentro da igreja na riba mundo aqui. La indumentaria cristiana. Indocumentario of indocument, ¿qué es indocumentario? No, indumentaria, la indumentaria. Es Indument- como nos vestimos. Mi no saco a palabra y te voy a usar en papiamento. Guardar mi orato romano. Otra palabra de indumentaria cristiana podemos decir así, vestuario, vestuario, vestimenta. Vestuario cristiano, dan, Vestuario cristiano. Ya. Ok. o paña cristiano. Sí, hermanos, es terrible ver cómo en las iglesias se da mucho que desear sobre este punto. No está, es cosa que está opite arriba, pasó de varias iglesias, está la opite de esa manera aquí. No hay respeto por las cosas sagradas. No tiene respeto para cosas sagradas. Ahora, el octavo punto de irreverencia, Es de 8 puntos de irreverencia. y esto va para los predicadores y maestros. Y esa aquí va para el predicador y el maestro. Hagan selección a las personas que invitan a predicar, no inviten a cualquiera. O what bom, quem vos não está invitar, não invitar quem cuta. Hay personas que no tienen el don de predicar ni de enseñar. Tem gente que não tem o dom de predicar nem de ensinar. Y se suben al púlpito a decir incoherencias, cosas antibíblicas, y sus mensajes son débiles e insípidos. Não está subir riba púlpito, não predicar o que não está papeando está incoerente e também não está antibíblico também. El púlpito es un lugar sagrado y debemos de tener cuidado a quién invitamos a predicar. O púlpito, o pódio está lugar roupa sagrado e nós temos que ver quem nos está invitado para subir riba de. Voy a leer la cita del Espíritu de Profecía donde dice sobre este punto. Romano também essa cita que está papia tocante de ponto aqui. Donde la sierva del Señor habla de sermones débiles e insípidos. Caminda, hermana, sierva de Dios, está papia tocante de sermón débil. Mayor veces compuesto de fábulas y anécdotas. Mayormente componedor de cosas de fábula. La cita está en el libro Testimonios para los Ministros, página 342. Citat, botan ele testemunho para o ministro, página 354 na espanhol. Testimonios para los Ministros, página 342. Perdona. Página 342, testemunho para los ministros. Mm. Testimonios para los Ministros, página 342. Está también en el libro Evangelismo, página 156. También de ebook en español, Evangelismo. No está en él. Página 400, hermanito. Evangelismo, página 156. 156. Leo la cita. ¿Cuánto baile esa cita? Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Tem gente hombre que está presentada arriba el podio o púlpito
como pastornan. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores. Tem gente homem que está para arriba do púlpito maneira pastorna. Profesan alimentar el rebaño, Não está professar de alimentar tal, mientras las ovejas están muriendo por falta de pan. mientras lamche não está morrendo por falta de pão. Hay discursos largos y fastidiosos, Tem discurso na roupa largo e ferfelo. mayormente compuestos de relatos y anécdotas. Roupa está composto de relato na anécdota. Es terrible ver que hay iglesias donde invitan a personas a que prediquen y esas personas, en lugar de alimentar la iglesia, la están matando. E a gente não está guardando invitar para vir predicar na alguma igreja, não? E no lugar de alimentar membro, não. A igreja está matando a igreja. O también invitan a un hermano para que dé la lección de escuela sabática y el hermano no ha estudiado. Ou não te invitar o irmão para vir na sábado escolar, mas o irmão não estuda sábado escolar. Y es entonces donde el hermano, como no ha estudiado, dice herejías y se sale del tema. E dor com a pessoa que não estuda, está bisa herejia, e está saindo fora do tema. Y la cita termina así, noten la cita cómo termina. Cita está terminada de forma aqui. Hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo. Hermanito, ¿me lo podía, por favor, repetir de nuevo? Hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo. Para mí traducir la palabra forraje, está un tique muy, pero de esta manera. Forraje, podemos decir así, Urashi. ¿Cómo? Urashi. Ajá, es un forraje barato, podemos decir, ¿qué palabras sinónimas podemos usar? ¿Es algo forrado? ¿Estoy forrando algo? No. Aquí se está usando en un sentido simbólico o figurado. Un forraje barato, podemos decir así, una presentación barata. Ok. Entonces, una presentación barata. Sí. Gracias, Aquí dice la cita, hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo. Es como decir... Esta hierba, hopi barato, presentar o poner para el pueblo de Dios. Que me está comiendo, forraje está comiendo manera hierba. Sí, y en este punto, hermanos, estamos débiles en este aspecto. Muchas iglesias están faltas de predicadores, los predicadores no quieren estudiar y cuando suben al púlpito empiezan a decir cosas que no son o se salen del tema. Y de eso está hablando la cita. Esse está papiando tocante de roupa swakheid de humana, predicador não está subir para púlpito, está trazer predicação não está alimentar pueblo de Dios. Y eso también es irreverencia, hermano. Invitar a un predicador chistoso o a un predicador que predica herejía o falsa doctrina, eso también es irreverencia. Também está em referência a nós invitar predicador que também papel cos prepahari ou está predicar herejía, isso também está em irreverência. Porque en lugar de predicar la palabra de Dios al pueblo que la necesita, en lugar de predicar verdad presente, están predicando, yo le llamo comida chatarra. Passou no lugar de predicar alimento para ayudar al pueblo, verdad presente, não está trazer comida, maneiras para comida chatarra, fast food. Por eso los predicadores tienen que ser personas consagradas, espirituales, estudiosas, que conozcan bien el mensaje y que tengan el don de predicar. Esse predicador não, também me está ainda não consagrar, ainda não usar a palavra de Deus, que tem o dom para poder trazer o mensagem de Deus, maneira me está. Ahora vamos a leer el noveno punto y el último. El noveno punto, hermanos. Nós também lemos punto número 9, que é o último também. Y este error quizás lo cometemos mucho. ¿Y de qué se trata?
E é falta que nós está, hope de nós está comete, aqui, nós vai mirar de que coisa trata. Hablamos, hermanos, que cuando termine el culto, salimos como que si fuéramos cabros corriendo. Ora, por exemplo, serviço acaba, nós está sali para fora neta cabrito, não está. Es terrible, hermano. Es terrible que cuando termine el culto, los hermanos como que se los van siguiendo. Y se hace un solo desorden en la puerta. Sí, entonces, esta hopi terrible, pues ahora gente está sali fora da igreja, esta hopi bochincha, tem desorden da igreja, para fora que me na porta. Dice el Espíritu de Profecía que cuando salgamos del templo, cuando termine el culto de oración, tenemos que salir también en reverencia. Espírito de profecia também, ora serviço acaba, nós temos que sair de reverência. ¿Le voy a leer la cita? ¿Dónde está eso? Hermano, vai ler essa cita caminho da para escrever. Consejos para la Iglesia, página 454, párrafo 1. Consejos para a Igreja, página 454. 54 na espanhol. Ok. Dice así la cita. Cita também o seguinte: Cuando se pronuncia la oración de despedida, oração, última oração está guardo pronunciar. todos deben de permanecer quietos, Todo mundo se queda quieto, como que si temiesen perder la paz de Cristo. maneiras como se for com miedo de perder a paz do Senhor Jesus. Salgan todos sin desorden ni conversación. Sale, todo mundo se sale fora da igreja sem desordem e sem estar papeando com outro. Es terrible ver de que se quedan en los pasillos hablando, no sabemos qué es lo que están hablando. Esta hopi terrível para mim, quando está queda de gang of de pasillo de igreja, não para papia e nós não sabemos que quando está papeando. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar. Não para de gang para papia. Porque cierran el paso a los demás. A pessoa está bloqueia caminho para outro não. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. Entonces, ora está saliendo, está reverente, ora está saliendo. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontramos a antiguos amigos. No está un lugar cuando está así irreverencia, caminando de esta manera, está topa con otro. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente. Ángel de Dios está deshonrado de alimento con cuta de iglesia. Y el ruido que se oye en algunos lugares deshonran a Dios. Y algún bochinche en cuta guardo de algún parte no deshonra a Dios. Ahora, hermanos, yo solamente he tocado algunos puntos de este terrible, podemos llamar, yo le llamo otro tipo de apostasía. Nos toca solamente un par de puntos, ¿no? Y el hermano lo llama de manera apostasía. Faltan muchos, como por ejemplo, falta hopi, por ejemplo, usar música irreverente. Usa música irreverente. En algunas iglesias adventistas están escuchando pop rock. De alguna iglesia no te pone alguna música de manera pop rock. Algunas iglesias hasta bailan. De alguna iglesia hasta no te baila. Pareciera que son iglesias pentecostales. Parece manera esta iglesia no pentecostal. Decimos esto porque los adventistas no somos así. Y no es como iglesia adventista, no son así, nos nota así, ¿no? Manual de Iglesia en el tópico de música dice que esa música debe de huir de las iglesias. Manual de iglesia de parte de música, esta visa, es otra música y sale de la iglesia, huye por la iglesia. Es lamentable ver que se ha dejado a un lado nuestro ordinario adventista por escuchar cantantes seculares.
Tá hopi triste de mira que Ignário Adventista agora poner na banda para atender gente que tá canta música secular. Cuando hablamos de cantantes seculares, estamos hablando de música secular, pero que le cambian la letra. Ora está papeando de cantante na secular, não está papeando de música secular, que palavra não aguardo cambiar. Eso es irreverencia, usar música del mundo. Essa está irreferência, usando música do mundo. Porque los ángeles no cantan rock ni reggaetón. Pastor Angela não está canta ni rock ni reggaeton. Dice Elena de Guay, en muchas partes hay un libro que se llama Música de Elena de Guay. Hermana White também tem vários books, né? Tem book de Hermana White que está chama de música. Dice ella que nuestro estilo de adoración debe de parecerse lo más posible a la adoración que hacen los ángeles en el cielo. Ela diz que estilo de adoração, me guardo copiar, me pase lo más posible na forma de adoração de ángeles del cielo. Y quizá alguien puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con reverencia? Claro que tiene que ver con reverencia. Portanto, ele também diz, e que coisa tem de haver com referência? Claro que tem que haver com referência. Si ustedes no me creen, vámonos al Salmo 92. Se você não está querendo, vamos ao Salmo 91. Salmo 92. 92, hermano, 91. No, Salmo 92. Ok, Salmo 92. Sorry. Dice así. Salmo 92, versículo 1 hasta el 4. Salmo 92, versículo 1 al 4. Nós está lendo Salmo 92, verso 1 até 4. Al 4. Dice así. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa. ¿Qué se le viene a la mente con esto, hermanos? O que está vindo na mente ou não está lendo esse versículo aqui? Yo aquí veo reverencia, Aqui na mitad mira referência. porque el orden, el aseo y la Pastor, disciplina tienen que ver con reverencia. pastor, ordem, limpiamento e disciplina tem de haver com referência para o Senhor. Y aquí dice en el tono suave con el arpa. E aqui nós está vendo que é tono suave, que é harpa. Significa que el ruido no es de Dios. Perdão, hermanito? El ruido no es de Dios. Está Ruido. vendo? É bochincha, não está vindo de Deus. O sea que los salmoreños no estamos equivocados en decir esa palabra. ¿Va? Hermano, está vendo que é palavra, não está equivocado, ou não está vendo é palavra bochincha. Aquí nosotros le llamamos a las personas que son así, que les gusta meterse en problemas, le llamamos buchincheras. Na El Salvador, ainda na cultura busca problema, nós estamos chamando bochincheros. O sea que el buchinche es sinónimo de desorden. Entonces, a palavra bochincha está sinónimo de desorden. Hermanos, es terrible ver, hermanos, cómo en las iglesias, en muchas iglesias, y hay que ser específicos, no estamos generalizando. Porque acá en El Salvador, hermanos, no permitimos eso. Nós temos, mira, derruba a igreja, não estamos avisando toda a igreja, não, pero, por exemplo, na igreja de El Salvador, é coisa que não está guardando usar. Aquí en mi asociación nosotros no permitimos ni rock, ni reggaetón, ni bachata, ni cada... Aquí nosotros, la mayor parte de iglesias, usamos música del himnario. Entonces, na igreja na El Salvador não está permitindo reggaeton, bachata, outro tipo de música, não, senão que não está usando cantica de book de himnario adventista. Entonces, yo siempre le he dicho, hermano, que la culpa es de los líderes de la iglesia local.
Então, irmã também sempre é culpa de elite na igreja. Porque ellos son los que permiten este tipo de música. Então, tá nanta sunan que tá permite sorte de música na aqui. Y es bien importante, hermanos, que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y la Biblia y el Espíritu de Profecía para poder detectar la música que no le agrada a Dios. Talvez é muito importante para nós conhecer a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de profecia para nós poder detectar qual é a música que agrada a Deus ou qual é a música que não agrada a Deus. Porque la música es parte de la reverencia. Saben, hermanos, que la Biblia habla un buen porcentaje de música. Also, a música está parte de reverência e a Bíblia está parte, gran parte da Bíblia está parte tocante de música. Porque la adoración incluye la música. Also, adoração está incluir música. Por tanto, si nosotros nos acercamos a Dios, a escuchar la palabra de Dios aquí a la iglesia y nos congregamos, Tá pensando? Se nós vimos da igreja, nós está acercar a Deus, nós está bem junto, eso significa que tenemos que escuchar música reverente. significa que nós temos que escutar música referente. No podemos separar la teología adventista de la música. Van unidas. Nós não podemos sacar a teologia adventista, separar ele foi música, nada vai junto. Ok. Hermanos, espero que estos puntos que hemos estudiado hayan servido para nuestro crecimiento espiritual. Romana, não está esperando que o ponto que nós estudamos junto, lo porta de gran ayuda para nosso crescimento espiritual. Yo sé que pueden haber muchos puntos, Me saco por vários pontos, não? pero yo creo que son suficientes, hermanos. Pero me está querendo que não está suficiente. Si alguien quiere las citas, yo se las puedo mandar para que las corroboren y prediquen estos temas en su iglesia. Se algum romano quer cita, não, me pode mandar, não, assim que vos não por predicar de vos na igreja. Porque me gustaría que todos ustedes, hermanos, estos temas los llevaran a su púlpito, porque la irreverencia está dejando mucho que desear en la iglesia. So, lo me gusta que vos los temas aqui de vos na igreja, so, de hope e referência de igreja, não. Necesitamos ancianos, directores de escuela sabática, directores de jóvenes, ministros que puedan predicar estos tipos de mensajes en el púlpito. Nós temos de anciano, não, predicador, não, líder não, de sabascol, de jovem, não, para predicar esse sorte de mensagem aqui no púlpito. Porque la reverencia da mucho que desear en muchas iglesias adventistas, hermano, y duele mucho decir esto. Sua referência está lá, hope de desear de hope igreja, não. Ok. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Espero que hayan aprendido. Romana, não se chega até aqui, não. Nós estamos esperando que você não tenha assim algo. Cualquier información, cualquier duda, estamos a la orden para poder apoyar con información. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Romana pode acercar Romano Rafael e está lá para ajudar e apoiar cada de nós. Para muchos hermanos esto puede ser quizás legalismo, extremismo, fariseísmo. Para o Romana, portamos por querer sacar legalismo, fariseísmo. Pero yo no lo veo así, yo lo veo como orden de Dios. Pero Romano también así, ¿no? También es un orden de Dios. Si estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, muchos hubiéramos muerto por tanta irreverencia que hay en las iglesias. Si no lo viva de tiempo de Testamento Viejo, nos tuvo la morir pasó por tanto irreverencia. Mire lo que le pasó a Nadab y Abiú por ser irreverente. O aquí pasa como hermanito, ¿me lo puede decir otra vez? Lo que le pasó a Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón. Dos y una de Aarón. Dice la Biblia que fueron calcinados por entrar borrachos. O sea, eran irreverentes, pues.
Bible tabisa ku na guardo que dor ku nata ta irreverente, nada drenta fuma de templo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, porque es para el bien para nuestras iglesias. Tapi se nos tikutuma coisa que sério, pessoal, esse aí tá bom ou bem-estar de nossa igreja não. Dios necesita hombres valientes y mujeres valientes que se pongan de parte de la verdad. Prediquen estos temas, hermanos, no tengan miedo. Deus me tem de morrer em Roma na valente para predicar coisa aqui. Não tenha medo, predicar coisa aqui. Recuerde que va a estar respaldado por la Biblia y el Espíritu de Profecía. Corda bom que você não pode respaldar ou você está em door de palavra de Deus e Espírito de Profecia. Las citas que he leído, hermanos, son de la sierva del Señor. Esse tatna oficina na kumalesa também for de book na de sierva de Señor. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Assim na curumana, Deus bendiga a Bosna e que glória e honra seja para Deus. Amén. Para mí ha sido un privilegio y gracias a nuestro Dios porque me permitió a través de la tecnología poder llegar hasta ustedes. Para Román Rafael está un privilegio y por estar aquí tecnología a permitir que estar junto con nosotros. Dios me los bendiga. Saludos desde El Salvador. Dios bendiga a Bosnia. Un saludo fuerte por El Salvador. Amén. Amén. Ya, Gracias. hermana, yes, nós está aí sequência, se tem pergunta aí, Saman, já nós está queda na ordem, pues mas nós está live. Muchas gracias, pastor. Yo me quedo llamándole pastor, porque para mí pastor es la persona que trae la verdad de Dios a mis oídos y a mis ojos. Muchas gracias para estar entre nosotros y aceptar nuestra invitación. Hay preguntas ya, hay manos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los hermanos van a decir su pregunta, si no pueden hablar el español, la van a hablar en el papiamento. Entonces, yo voy traduciendo eso para ellos. Entonces, cuando el pastor les contesta, la hermana Alba traduce para el pastor, ¿vale? Está bien. El primer mano es de la hermana Janine. Sí, boa tarde. Mi pergunta está, ahora me tiene presentación aquí, entonces, é parte de hora que o culto divino começa, então, a hora eita o alu bisa para lanta saludar no outro man, então, turene da cana dorma car den tempo, então, o que por bisa de sei passou? A mim também ele como referência também hora lo qual como atende hora aqui. Ok, la pregunta de la hermana es lo siguiente. Ella pregunta que al empezar la iglesia, alguien anuncia para saludar, para que todos los hermanos se saluden entre sí. Entonces, en ese momento los hermanos van de sitio a sitio saludando a unos a otros. Y en la vista de ella dice que yo lo veo como irreverencia. Pero ¿qué piensa usted de eso? Lo que dice la hermana tiene sentido también. Lo que Es irreverencia. Yo lo veo como irreverencia, hermano. Lo que hermana Tabisa tiene sentido, pues también te miré como irreverencia. Sí, porque imaginémonos de que el predicador está en el púlpito y le dice a todos los hermanos que se levanten y que se den la mano uno con otro, sé que se cruzan unos con otros, sé que es irreverencia, sí, irreverencia. Yo lo veo así. Pueden haber otros puntos de vista. Imaginava que o predicador está arriba do púlpito, então ele está vendo assim, banduna, tu rende bem duna, man, tu tá cruza junto, está ele que está em reverência. Es good. Mi hermana, ¿en su contesta? Te quiero decir. Amém. Amén. Amém. No sé si con hermana Sineca. Boa noite, boa tarde. Mas senti-me muito bom de escuchar lo que o hermano David, No, Rafael. Rafael, abincune, e tá verdade, lo que está passando da igreja.
Anto nós não por assinada, vos atur posta de General Conference, aí arriba não, está local igreja bisa de ser Mr. Hassi. Anto me tem uma pergunta, que panha por viste para a igreja? Ou seja, se você viste para panha bonita, não para agradar a Deus, daqui que panha me se tá anto para a igreja. Okay. La hermana dice que ella se siente muy contenta y satisfecha por el mensaje que usted trajo, pero a veces hay cosas que ella la está viendo ahorita pasando en la iglesia, pero que ella dice que ella no puede hacer nada porque el orden viene del General Conference de hacia arriba y lo que ellos dicen se debe de hacer en la iglesia. Entonces, su pregunta es, escuchándolo a usted, le viene a la mente, ella cuando se pone una ropa bonita, lo pone la ropa bonita para agradar a Dios, para ir a la iglesia con esa ropa a agradar a Dios. Pero ahorita ella se confundió un poquito porque ella piensa, ¿qué tipo de ropa tengo que vestir entonces? La pregunta, ¿cuál es, hermano? ¿Qué tipo de ropa es adecuado para la iglesia? Elena de White dice, Hermana White avisa, hermana Ellen White, donde dice de que debemos de buscar la mejor ropa que tengamos caminho da avisa, quando nós busca é melhor panha que nós tem para ir al templo. para nós vai à igreja. La Biblia y el Espíritu Profecía no le dice exactamente los detalles. A Bíblia e o Espírito de Profecia não está dizendo detalladamente, pero sí tenemos principios generales. Dice que debemos de vestirlos con pudor y modestia. pero se nós tem princípio não, que está dizendo que nós vestir modesto Pudor y modesto. sí. O algo ordenado, algo con algo reverente, ¿me entiendes? Que nuestro vestuario no sea para alimentar la carne, sino que sea para glorificar a nuestro Dios. Dus panha que nós vai vestir, mas está para glorificar a Deus e não para alimentar carne. Voy a leer una cita del apóstol Pablo. Pronto vai ler citado de apóstolo Pablo. 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. Dice la cita así. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso. Ahora, ¿qué es ropa decorosa? Dice que el comentario. Aqui que está panha decorosa. El comentario está diciendo lo siguiente. Algo decoroso significa algo que sea bonito, dice aquí, de buen gusto y adecuado para esa reunión. Algo decoroso, mas está algo bonita, adecuado, para a ocasión. Ahora, aquí vemos un principio general. Aquí nós estamos mirando un principio general. Por ejemplo, si yo voy a una caminata, la ropa va a ser bien diferente. Por ejemplo, si me vai caminhar, el panha me está totalmente otra sorte de panha. Correcto. Si voy al campo, la ropa tiene que ser diferente. Si me vai cunuco, el panha me está totalmente diferente. Pero si vamos a ir a la iglesia, tenemos que buscar una ropa que sea, aquí dice, en sentido de moderación, adecuada. Dus si me vai à igreja, me busca panha adequado, moderado. Y saben, hermano, que se ha comprobado. Y vos, hermano, ahora comprobar. Se ha comprobado que la mujer, pues gente la mujer. Yo leí un artículo de lo que dicen los psicólogos, y se supone que los psicólogos estudian.
Manda un artículo de algún psicólogo, ¿no? Y me supone que el psicólogo no estudia. Que la mayoría de mujeres no se atavían para que las vea el sexo opuesto, sino para competir con otras mujeres. É mulher, é que a gente mulher não tá viste, não para não mirar, sino para competir ou fazer vai extrair com outra mulher, não. Yo recuerdo haber leído una cita de Elena White, pero no recuerdo dónde está. Bruno te acuerdas de Alexa, un citat de un de book de Ellen G. White, pero no te acuerdas de cuál book. Entonces, cuando los vistamos para ir a la iglesia, tenemos que buscar una ropa que tenga estos principios. Modesta, con pudor, para que nuestra mente esté dirigida solamente a Dios. Entonces, avisa que ahora usted va a buscar paña para vestir, mas está un paña modesto, con pudor, para así nos, para honra y gloria de Dios. Solamente eso, hermano. Solamente eso, hermano. Amén. Não se sigue com nós. Hermana, se ne caia contesta, mas pague Mike. Claro, obi bom contestar. Alsjeblieft. Não se sigue com hermana Viviana. ¿Me escuchan? Sí, Buen Ismael, A ver. escuchamos, pero ahorita vamos Bueno, primero bueno. para la hermana y después Está vengo con usted, ¿vale? Ya. Gracias. Viviana, Buenos días, buenos hermano días. Rafael, buenos días. Una Buenos pregunta, días. una inquietud. El día de ayer en la iglesia, desde muy temprano, el tema fue prácticamente solo promocionando el colegio adventista aquí en Colombia. Desde muy temprano por la mañana, y era la repetidera, y era la repetidera, y el momento infantil era también promocionando el colegio adventista y criticando otros colegios que de verdad, pues, no sé hasta qué punto eso es bueno para una congregación. Y en el culto también fue enfocando de que como enfocando el colegio adventista y como diciendo, oigan, entren allá a sus hijos al colegio adventista. Solamente fue todo el día eso. Sí, lamentablemente pues yo hice el reclamo y salí fue prácticamente regañada. ¿Eso hasta qué punto es bueno en la iglesia el sábado, solamente hablando del colegio adventista y repartiendo publicidad? Gracias. Déjame hacerlo, traducir lo que ella dijo en el papiamento. Ela disse que ayer en su iglesia, el único cosa que no estaba haciendo durante el servicio estaba así propaganda para el escuela adventista que tiene Colombia. Hasta ahora Ya una que me adventista school. ¿Me escuchan? Sí, le hermano, escucho. Hermanos, Puedo decirlo en papiamento para que la otra persona comprenda la pregunta de la hermana. la va a repetir. Sí, voy a repetir, Tiene que pero en traducir. papiamento. Ok, hermana, te Repítalo. escuchamos, ¿no? Entonces, me está cortico. Ela vai à igreja, dentro da igreja, não estava solamente propaganda, não estava assim propagação de escola adventista na Colômbia. Então, hasta que agora não chega em parte de Sabbath School, essa aqui não a seguir ele, pero não solamente assim, não a papia malo de outra escola, assim para maneira botar muito na sua mente riba que a escola tem melhor escola que o timpa não vai. A outra punta de quadrado essa aqui por tá bom ou malo para igreja ou para guardar assim riba sábado em igreja. Yeah. Ok. Voy a responder la pregunta de la hermana. Sí. Desde mi perspectiva, hermanos, creo de que exageraron mucho con estar promocionando toda la mañana eso del colegio. Ok, desde uma sua perspectiva, bisa kuita kuna exagera hopi pa hasi promotion enter mainta de pa cosi. Es tan cierto que debemos de promocionar la educación adventista, Esta verdade pero promover educação adventista, yo creo que bastaba solamente una vez decirlo en la escuela sabática o en los anuncios
Bastaba suficiente eso. Pero no is suficiente si lo avise eventjes de sabbatschool of de anuncio dan. No era necesario hablarlo en la escuela sabática, en el tiempo de los niños, ni tampoco en el culto divino. No trata de papieren de sabbatschool, ni de hora de anuncio dan, ni de culto divino. Porque no tenemos que desviarnos de el lugar que le corresponde a la escuela sabática y el culto divino. Pasó nos un mes de desviar de lugar que está sabbatschool les y el culto divino. Yo creo que el momento correcto para hablar de la educación adventista y de los colegios adventistas debe ser en la hora de los anuncios. Mita quiere el momento correcto para papi tocante de educación adventista, para el momento de anuncio. Eso hacemos aquí en El Salvador. Aquí nosotros a la hora de los anuncios se sube un representante o alguien para hablar acerca de la importancia de la educación adventista. Entonces, así de notas en El Salvador, de hora de anuncio, es un papi tocante de educación adventista, está subiendo en el momento. Y yo creo que si la hermana hizo la observación a los hermanos no tenían que verse enojados. Y si es hermana que hace observación a hermana no me estará rabia con él. ¿Por qué razón? Para no irlos a los extremos y ser equilibrados. Los sábados no son para andar promocionando los colegios adventistas. ¿Para qué razón? Para no ir de extremo. Sábado no es un día para promover ese tipo de cosas aquí. Yo creo que para mí bastaba solamente en los anuncios, dar ese anuncio y suficiente. Para según hermana está suficiente de momento de anuncio, anunciarse y está claro. Solamente eso, hermano. Así, ese es solamente. ¿Te quiere que la hermana Viviana haya su contesta? Entonces sigue con hermana Marisela, su luna. Gracias, muy amable. Me aclaró esa duda. Gracias, se lo agradezco mucho, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Dios la bendiga a usted también. Uhum. Amén. Boa noite, irmã. Boa noite. Boa noite. Então, uma pergunta ou consideração sobre minha nota. O timbre agora tem serviço de canto. O voral cantiga que nós canta, saludar a gente em nome de Jesus. O tawardo cana, em momento cana rond, ou irmã da dona outro man, tawardo papia que cena, anto ku mi si acercamento na uma pessoa que trata over de música, então me bisele que eigenlijk é coisa que está irreferente. Pero ja, a pessoa a tomele na bom não sa, então me bisa que de momento na asnei compadil bisa toch of lage coisa by of abandonar. Então what mira que está vira irreferente. Ya. La pregunta de la hermana es que usted tocó la parte hoy de de el canto y a través del canto saludar a otros, caminando aquí y allá, hablando. Entonces ella hizo una remarca en la iglesia con el líder de servicio de canto, le dijo que eso era un poquito irreverente en la iglesia. Ahorita la pregunta de ella es, cuando uno se enfrenta a algo como eso, ¿cómo debe uno hablarles a los hermanos? ¿Cómo es el mejor postura para acercar a los hermanos con este tema? Bueno, hermanos, yo siempre le he dicho que la iglesia adventista es una iglesia de orden. Romana sempre me avisa que a igreja adventista é uma igreja de ordem. Cuando vemos cosas así de que a nosotros no nos agradan y que están en contra de nuestros principios, el método, díganme. Ora você mira coisas aqui que não está agradando, se que vai contra nossos princípios, não? Lo que tenemos que hacer es llevar un punto de eso a la junta de iglesia. Nós temos que ir a ponto aqui na junta de igreja. Para ya no hacer eso. Para stopar coisas, para não fazer coisas mais. Por ejemplo, Voorbeeld.
aquí teníamos un problema de que había un grupo de hermanas que le gustaban dar desordenadas en la calle. Nanto tinha um problema na El Salvador, que tinha um grupo de rumana mulher, hermana nan, que tá cá na paloco de Ribacaya. La pega. Sim, soy caneta pega. No lo. Ya. Ah, a ver, ya. Usted no Se le congeló escuchó. Se le congeló, hermana, el internet. Sí, ya, pero ya lo estamos escuchando. Ok. Yo pensé que mi teléfono le había terminado la carga. Ah, ok. Sí. Hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, es llevar ese punto a la Junta, y en la Junta se vota eso para llegar a un acuerdo donde ya no se hagan esas cosas. Ok, entonces el consejo está para arriba. Es cosa que na junta de iglesia, para así guardo papiar y así por resolver el problema aquí. Si queremos saludar a los hermanos y darles la bienvenida, para eso hay diáconos allá afuera para que estén dando la bienvenida a las personas. Si nos queda una hermana bomba, pues ahí tiene diácono para la puerta para hacer el trabajo ahí. Y en el púlpito el que va a predicar puede decir: damos la bienvenida a tal familia, a tal hermano, así que sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Es un putana púlpito, también nos queda una bomba en tal familia o en tal román, nos podemos ahí. Solamente eso. Que esa es mi cabeza. Amén. Danke. Nos tiene Ismael. Su turno. Su micrófono está apagado. ¿Ya me escuchan? Buenas Sí, noches. sí, ya. Buenas noches. Ven, de aquí desde Holanda, ¿no? Sí. Aquí con la hermana Alba, tradición de papiamento. Estoy muy contento de estar aquí parte con ustedes, muy amable. Gracias por la colaboración, el trabajo que están haciendo, muy interesante. Bueno, la irreverencia sobre la música, en realidad yo lo veo bastante extenso. Ahí estamos hablando ahora de las personas que están encargadas del diácono, recibiendo las visitas, la persona que está en el púlpito allá adelante, también tiene que estar celoso en toda la reverencia. Y también, pues, quería decir que la música en realidad está bastante, no podemos, hay que tratar, nosotros que lo sabemos en estos momentos, los grupos o iglesias, hacer nuestra parte en no colocar esos instrumentos que llaman batería, guitarras, todas esas cosas en realidad no deja de ser para a ser saludable para alabar a Dios, ¿no? Y yo digo que aquí en Holanda he visto que, no sé, usan mucho la batería, la guitarra. No hay lo que conocemos el piano, el órgano, que es el instrumento más adecuado para uno hacer alabanzas o coros, ¿no? Bueno. Bueno. Sí. El hermano Ismael, nos hermano Ismael está avisando que eigenlijk el problema de música de nuestra iglesia en Antaupi, nos vista un problema opi grande ahora aquí, dat eigenlijk tem instrumento não como de bateria, dus como é que bateria, dus drum band, drum band não, sim.
Então, tem bass guitar também, bass guitar de rock and roll, também tem de nossa igreja na agora aqui. Então, eigenlijk, rezando o versículo of meu bisa aqui no back lo que Rafaela bisa, tá com orgel of lota suficiente para iglesia não por alabar a Deus. A o punto tá com nós como romanos, nós como pessoas não agora que essa aqui, nós temos que ir essa aqui back na nossa igreja não para tratar o tema aqui com nós romanos. Para sombra maneira Rafaela bisa é falta de respeito para Deus, então é irreverência do culto divino. Sí. ¿Cuántas personas hay conectadas, hermana? ¿Cuántas se conectaron? En total hoy había 95, pero ahorita nos quedamos con 82. Se aburrieron. Usted le picó. El mensaje estaba, en total era 98 y nos quedamos con 81. Yeah. Hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Yo tengo un canal en YouTube. Los hermanos que no saben, suscríbanse. Romanen, no olvida de schrijven in su canal de YouTube, Apología Adventista. Y se está su canal, inscribirnos o abonar arriba su canal. Yeah. Así que este video más tarde va a estar ahí en el canal. Video que lo está más ahora de arriba su YouTube canal de Apología Adventista. Bueno. Pero share significa share el video para tour y tour. Boa iglesia, el pastor de boa iglesia, en la junta de boa iglesia, a tiene responsabilidad de impartir el mensaje. Rafaela Bisa Kinana, na otro na. Lo que dije fue que como está esta parte en YouTube, la responsabilidad de nosotros ahorita es mandar este video para todo el mundo de la iglesia, el pastor, los miembros de la junta, etcétera, etcétera. Compartirlo. Una pregunta. ¿Alguien está grabando la pantalla del celular? Sí. Jenny, es algo no to comprende papamento of español, tem que vertale para na inglês. Sí. Okay. Segundo nós também nós tem vertaler também de skibi abo. Depois me querer, depois me cobrar de lo ve quebra cabelo com passe assim. Well? Okay. Me take up you. Yeah. Yes. Tenemos como 2 manos más. Gracias, hermano Ismael, por su comentario. Seguimos con Karen. Sí, buenas noches, hermano. Tengo una pregunta, lo voy a hacer un poco corta, pero ¿qué uno tiene que hacer en una situación donde uno está siguiendo un estudio y uno ve que los líderes, o sea, los que están dando el estudio, se pelean entre uno y el otro? ¿Por qué? Porque el uno no quiere escuchar lo que el otro tiene que decir y después tienen que moverse de ese problema por seguir con el estudio. Pero la cosa es que a mí se siente como una inquietud en mi corazón, porque después no soy nada más genuine, ¿cómo se dice? Genuine. ¿Cómo se dice genuine en español? General. Sí. Generalmente. No. Genuino. No, genuino. Genuino, sí. Genuino. Sí, o sea, sí, gracias. O sea, no, después del estudio, en verdad se siente un poco forzado, o sea, que no viene más del corazón, sino que hay que darlo porque hay que darlo. O sea, ¿qué uno hace en esa situación donde usted ve que los líderes se pelean entre otro y una y otra vez por eso? Eso en verdad, uno tiene que ser fuerte en fe para seguir estudiando la palabra de Dios, pero eso es o sea, una molestia en la iglesia. Hermana, es importante que nosotros maduremos en la fe. Romana, es importante para nos madurar de fe. Porque en la iglesia siempre vamos a ver este tipo de cosas. So, siempre sorte cosas que lo sigue pasa de iglesia. Creo de que hay una gran diferencia entre dar mi punto de vista
a que exista una discusión. Irmão Tabisha tem uma grande diferença dentro de su punto de vista y ¿qué fue el otro lo que dijo? Su punto de vista y después ¿qué? Y hacer una discusión. Y así una discusión. Yo creo que los líderes que discuten son inmaduros. Esta quiere que el líder no está discutir, no amadura. Ahora, la hermana lo que tiene que hacer es poner la mirada en Cristo. Entonces, hermana, lo que hermana me necesita pone su vista arriba a Cristo. Y que estudie más la palabra de Dios para que ella su fe sea firme. Y estudia más la palabra de Dios para fe guardo mira más fuerte o reafirmar. Porque dentro de la iglesia siempre va a haber este tipo de cosas. Entonces, de iglesia siempre lo va a tener cosas aquí. Hay que poner nuestra mirada en Cristo, hermanos. Nos tiene que poner nos vista, nos huevos arriba a Cristo. Porque en la iglesia hay de todo, hermano. Entonces, de iglesia tiene tu sorte cosas. Hay líderes chismosos, líderes criticones, ancianos criticados. Hay de todo, hermano. Tiene gente que está cerrado, líder que está criticado, hermano, tiene de turcos de iglesia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que siempre mirar a Cristo. Entonces, pensé, nos me queda mira o fija, nos vista arriba a Cristo. No hay que poner la mirada en ningún predicador. Admirémoslos y escuchémoslos, pero no pongamos la mirada en los hombres porque fallan. Entonces, nos me ponemos vista arriba predicadora, nos po admirar, nos potenden, pero nos vista me queda arriba a Cristo, pues nos no puedo confiar arriba a gente. Solamente eso, hermano. Ese es Román. Gracias, hermano. De nada, Karen. Nós temos ADC Shea. ¿No sabe quién? Corten, ¿no? Sí, no, con el hermano Argenis. Argenis. Sí, bueno, antes que todo quiero agradecer a Dios por la presentación del hermano Rafael. Y tengo por el hermano unas preguntas aquí. Bueno, nuestro hermano Rafael tocó la parte de la adoración en los servicios que se llevan a cabo en el santo día de reposo, ¿no? Y hablando de esto en un contexto un poco general, quiero preguntar si también es irreverente que al celebrar todo tipo de fiestas en el día de reposo, si esto también cae dentro de el contexto irreverencia, sí o no. Por ejemplo, al celebrar días de ¿cómo se dice? Navidad. Cumpleaños. Entonces fiestas seculares, ¿no? O incluso celebración del cumpleaños. El día de Cupido, San Valentino, día de cultura, día de madre, día de padre. Todos estos tipos de fiestas seculares son también en el contexto de irreverencia, algo irreverencia en el santo día del Señor. Eso es mi pregunta, hermano. Pergunta de Bruder Argenis está, se riba dia de sábado também é parte ng akita kay de irreverência. Celebrando fiesta ng maneira Pasco, fiesta de dia de amor, dia de mama, dia de tata, números, fiesta ng lagnos bisa de mundo, fiesta ng de rendemes. Nascimento Oh, cumpleaños também, que é nascimento de Anha também. Que é se você Anha riba sábado, você está ok, celebrar o Anha riba sábado. Sí, estoy notando que nosotros los salvadoreños tenemos frases de Holanda. Román también dice que cuéntanos, ¿tiene alguna palabra na holandés? Hermanito, esto es papiamento, no es holandés. Me dio risa una palabra que dijo la hermana. Celebrar el día del tata.
É mestrario, consequente celebramento do dia de Tata. Sí, porque aquí se dice empapiamiento, hermano. Aquí nosotros le Tía llamamos Tata aquí tía nosotros a de los mama. papás les llamamos tata también. Ok, na Salvador também não tem mais Tata, não, Tata. Okay. Es que el Hermano, papiamiento es un dialecto, no es un idioma, por eso. es un dialecto. Ujú. ¿Y el idioma original de Holanda cuál es? Holandés. Ajá. Mm. El holandés, ok. La respuesta a la pregunta del hermano es la siguiente. Respuesta a la pregunta de hermano es siguiente. Hermanos, yo nací, o sea, yo me bauticé Hermano que aguardo bautizar en una iglesia conservadora. de una iglesia conservadora. Soy salvadoreño. Esta de Salvador. Las iglesias aquí son conservadoras. La iglesia allá en Tahopi conservador. Aquí no se anda celebrando el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni tampoco el Día de la Comunidad de Pascua, nada. Allá no te guardo celebrar Día de Mama, Día de Tata, Pascua, nada de cosas. Porque esas son tradiciones de la Iglesia Católica. Pues o sea, no tradiciones de Iglesia Católica. Y no podemos estar denunciando al papado y predicando los mensajes de los tres ángeles y copiando sus tradiciones. No se puede denunciar el papado predicando el mensaje de tres ángeles, entonces no está de un medio con una fiesta, ¿no? ¿Por qué decimos esto, hermano? Digo, no está exacto. Yo dije en una predicación una vez. Él avisa un día de su predicación, ¿no? Que en la casa los hermanos pueden hacer lo que les da la gana. Na casa pasa tipo que quiera. Pero la casa de Dios es otra cosa, debe de respetar. Pero la casa de Dios es otra cosa y me sentí respeto. El sábado no es para andar celebrando fiestas mundanas. Sábado no es un día para celebrar fiestas mundanas. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Lean lo que dice Isaías 58:13. Cuando está comprobado eso aquí, no está Isaías 58:13. Isaías 58:13. Isaías 58:13. El capítulo 58, versículo 13. El capítulo 58, versículo 13. Dice así, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraren, no andando en tu propio camino. Aquí podemos incluir no andando celebrando el Día de la Madre ni el Día de San Valentín, porque el día de sábado no es para eso. Vean lo que dice, no andando en tu propio camino. Entonces, no puedo incluir de palabra, no caminando de tu propio camino, el día de San Valentín, o otra fiesta, el día de mamá, de tata, etc. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Dígame usted, ¿qué tiene que ver el Día de la Madre con el mensaje de los tres ángeles? Dice mi hermana, Kiko, el día de mamá, de haber con el sábado. Sí, ¿qué tiene que ver la Navidad con el mensaje de los tres ángeles si la Navidad es una fiesta pagana? Pascua, ¿qué tiene que ver con el mensaje de tres ángeles? Siendo que Pascua está una fiesta pagana. Entonces, hermanos, claro que eso es irreverencia también. Lógico, esa ahí también está irreverencia. Porque el sábado y el templo es para venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. O sea, sábado y el templo, la casa de Dios, está para bien escuchar la palabra de Dios. Alguien puede usar argumentos, pero yo no se los voy a aceptar porque mi regla de fe es la palabra de Dios. Portanto, por bien con argumentos, no, pero hermano, también sé que a mí no está aceptar, a mí está usa la palabra de Dios. Quiero que vayan a ver a mi canal el tema Bailando con Jezabel. Mi que visa vos no para subir a mi canal, entonces vos no estaba predicar de baleando con Jezabel. Ahí tengo un tema donde hablo cómo se han infiltrado esas tradiciones paganas a la iglesia.
Aí não irmã que tá papia com fiesta na pagano a infiltrada nas igrejas não. Noten como dice Conflicto de los Siglos, página 498. Nuestra página 458 de Conflicto de los Siglos en español. Conflicto de los Siglos, página 498. Página 498, sorry. Dice así. ¿Te avisa? Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Ora a igreja está conformada com a costumbre do mundo, não também está virar mundano, pagano. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Conformidade nunca lo convierte en mundo a Cristo. Bueno, lo dice la sierva del Señor, no lo digo yo. Se usted vai estar dizendo, tá bisa costem. Y volvemos a lo que dije también en el tema. Los culpables son los líderes. Entonces, esta vuelve lo que la visa líder não é culpável não. Hablo de los líderes locales. Me está papiando de el líder local. Porque yo soy responsable si en mi iglesia yo permito que se celebre el día San Valentín. So, a mí está responsable si te voy a celebrar el día de Valentine's Day. Todos sabemos de que el día San Valentín es un día, entre paréntesis, entre comillas, va el día del amor, pero es un día donde se multiplica la fornicación y el adulterio. O sea, el día de San Valentín, entre comas, día del amor, pero esto es un día que ropa y fornicación está tomando lugar. Entonces, como iglesia no debemos de permitir eso y también es irreverencia. Entonces, como iglesia, no me permitir cosas y esa también está irreverencia. Solamente eso, hombre. Esa está lo que el hermano quiere avisar. Amém. Danke. Se o hermano que apunta, não pergunta acaba por a banang nós tá sigue com, não, me tá sigue com Xisa, com Steven, acaba a mim também com me pergunta lasto, anto acaba para nos banceira. Okay. Xisa? Jenny, sorry. Vem explicando. Pergunta para mim com Xisa, depois Xisa, Steven. Ah, ok. Brother Pem? Sorry, ma lui è da arrivo, brother. Perdonami, dormi mi non mi rimang. Yeah. Disami, brother. Ah, bom. Aí, cara, mas um pida de pergunta e acaba. Depois de celebrar as fiesta. Outra pergunta, me quer aceitar. Então, mira, essa aqui dentro toda a igreja, realmente, ali para púlpito, ele moeda está sob o zut. Não nem por cinta. Ali para púlpito, pira para cada vaca e a banana. Então, não. Uma igreja só, diferente igreja como vai tudo a mesma coisa. Até quando não tem, tá com uma coisa, vale cinta. Pia de voto, mas tu pira para a banana não. Vou para o púlpito mais. Tá bom? Então, essa diferença também, me dá conta. Então, outro caminho, vai na Holanda. Dia, fiesta aqui que eu tenho. Foi uma tenda, é vestir na maneira não vestir com né. Vestir de culto, costa na que iba ng cabeça. Obviamente assim, para mim surpresa, drummer na canadiana. Depois sabat, com a bandeira na de todo misa não, todo todo lugar, cara, que assim, ainda tem sabat mês de dia, se naquela casa inteira dia. Para mim a cabeça é indiferente. Agora, filha de púlpito, essa é a que acontece. Então, outra coisa é pastor da frequente de society. Se é possível, olha você a mulher para mim lá no família, me sou para mim lá. Bom, danke. Bom, hermana Alba, tiene, hermana escucha, brother Pem su pregunta bom, pues su mamá perdió un momento. Sí, hermano, está ya, alguna parte usted ya le contestó, pero él dice, por ejemplo, que hay algunas hermanas que suben al púlpito con las ropas muy apretadas, la falda muy cortica, que a veces le toca el voltearse la cara para otro lado porque van muy apretadas. También dice que, por ejemplo, no sé si era día de
Pathfinder o algo así, porque había grupos que entraron con banderas y con, usted sabe, con todo ese, tocando las tambores y todo eso, y eso duró todo el día en sábado en la iglesia. Y también le está pidiendo a la hermana Jennifer que por favor le mande el nombre de su sitio en YouTube para que él también lo pueda seguir a usted. Entonces, Está bien. Ok, está bien. Entonces seguimos con la hermana Shisa. Si, kita kira puntra, no? Kiko ang brother por bisa di rumah ng kuta subi pupito ku karsong bisti riba señor sudia. Compa handle, compa deal esa aquí. La pregunta es, ¿cómo debemos de, digamos, acercarnos, enfrentar en la situación donde hay hermanas que suban al púlpito en el sábado, en el culto divino de Dios, con pantalones puestas? ¿Cómo debemos decir algo o adresar, approach, ¿andere woord daarvoor? ¿Cómo Acercarlas con este punto? ¿Cómo podemos acercarlas con este punto a lo mejor? de la mejor forma? Ya. Vale. No canção só. É coisa apertar, chimir apertar, até livro do dia. Ok. Entonces Sí. el hermano pone acerca que no solamente con pantalón, pero también con las faldas apretadas sobre las rodillas. Sobre las rodillas. Y hay hermanas, yo pongo esto, hay hermanas que usan las faldas que tienen el cortón hasta allá. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo acercarse a estas personas? Yo dije, yo le puse el ejemplo, hermano, de que tenemos que llevar ese punto a la Junta, acercarlo a la Junta y en Junta se toque ese punto. Maar we zijn maar doen we een voorbeeld. We gaan por tres cosas aquí en la Junta de Iglesia. Para llegar a un acuerdo donde es posible llamar la atención a los ancianos porque son ellos los que buscan los integrantes del culto divino para que no anden buscando a gente cualquiera. Y para llegar a un acuerdo y está posible para llamar a ancianos, no, pues tanto es una que está buscando, que está subir y va al púlpito. Sí, a la iglesia puede venir cualquiera, como por ejemplo, hay hermanos de que no se les puede reforzar porque cada quien es responsable de sus actos. Ok, na iglesia ainda não pode vestir de maneira que a pessoa tem romana que bono por força na de uma maneira vestir pessoa cada está responsável de na mes. Pero otra cosa es darle un privilegio a una persona que venga mal vestida. Pero outra coisa gente privilegio também mal vestir. Sí, porque un ejemplo, a una hermana ya se le llamó la atención que no se vista así de esa manera. No le podemos forzar porque cada quien es responsable de sus actos. Ya, nós somos uma irmã assim, estar com também uma igreja, nós somos por força, cada gente está responsável de na mes. Pero otra cosa es de que el anciano le dé el privilegio de subir a cantar o a llevar la escuela sabática o llevar la lectura bíblica o el servicio de canto. Pero outra coisa está com o anciano da dona pessoa que para na escola, para arriba púlpito o dirigir servicio de canto. Por eso, hermano, aquí yo veo más que el problema está en los líderes, no en la persona. El problema está más tanto de líder y no de persona, según él. Porque son los líderes los que dan los privilegios. Es la junta de iglesia los que da los privilegios. El líder y junta de iglesia es una cosa duna aquí es chance. Por eso es que yo siempre he dicho que un miembro de junta tiene que conocer la Biblia, Espíritu, Profecía y Manual de Iglesia. Manual de Iglesia. Miembro de junta junta de iglesia me está conocer Biblia, Espíritu, Profecía y el Manual de Iglesia. Ahí está el Manual de Iglesia, tiene 5 páginas donde dice cómo los cristianos deben de vestirse correctamente. El Manual de Iglesia tiene 5 páginas que te dice cómo un cristiano se viste. Entonces, tenemos suficiente luz, que no lo queramos hacer otra cosa. No tiene suficiente luz, pero si nos no quiere así lo que esta visa ya están otras cosas.
Amén. Solamente eso. Hermano, la cosa es, a menudo son las mismas personas, son los mismos líderes, la misma junta, son aquellos que visten así. Ujú. Sí se puede. Ah, entonces ya otro problema ahí, hermano, más serio. Ahorita un otro problema más serio, hermano. Mira, hermano, Vertaling di lo que rumang argine sa bisa. ¿sabe qué es lo que haría yo? ¿Sabe qué es lo que haría yo en mi caso, en lo personal? Déjame. Hermanito, un momentico que Espera un momento. Déjame traducir porque ella no entendió. Xisa, Argentina sabe sabore, el problema está sinta, camina ta e mes un líder nan que sinta den junta, que permite essa aqui, para que da que tu também, para não approach ele nan aqui, para sombra nan que evitar conflito. No, pues Para sobre la sombra mesa nan vestía así nada. Of na mesta bistia Ya. Amén. Sí. Ya. Hermanito, puede hablar. Lo que yo hago, lo que yo hiciera personalmente, en mi caso, cuando el problema está en la junta, en los líderes de la junta de iglesia, ¿qué lo quería yo? De Román su caso, por ejemplo, si Kiko él lo hace, si él lo trata de junta de iglesia. Lo que hago yo es llamar al anciano, vámonos afuera a platicar un momento, le digo yo. Él lo llama y dice, van para un rato para afuera. Y yo le digo, mire hermano, ¿y usted por qué permite esto? Que no ha leído usted la Biblia y el Espíritu por decía. Como yo anciano le voy a hablar directo. Também pensei, anciano, de como tal la cosa que pasa. Vos estudia la palabra de Dios, vos estudia el Espíritu y profecía, Entonces, yo le voy a decir al hermano anciano, ¿usted por qué ha permitido eso? Yo lo tengo que exhortar en privado. Entonces, llama hermano que aparte, entonces exhorté papi con el del privado pensando en cosas aquí. Exhortarlo, pero con la Biblia y el Espíritu por decía. Exhortar a personas que con palabra de Dios, espíritu y profecía. Y eso que está haciendo está mal. Pues es cosa que está haciendo está malo. Así lo también papi es persona. Directamente. Porque el púlpito es un lugar sagrado. O sea, el púlpito está un lugar sagrado. Es para predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Entonces, si una persona se sube inadecuadamente, eso se llama profanación. Si una persona está subiendo allá arriba inadecuadamente, ese está profanar el lugar. Y quiero aclarar algo bien importante. ¿Me quiere aclarar algo importante? Y quiero aclarar algo importante, hermano, que este tema que estamos estudiando en esta clase es un tema que tiene que ver con reverencia y orden, no con salvación, porque la salvación, porque alguien puede decir, y eso me lo han dicho mucho, no, si la ropa nadie salva. Okay. El aquí que nos estudia, tiende a ver con reverencia, no con salvación, pues sí, pero para no te salvamos. Sí, el tema que estamos estudiando es reverencia, respeto, tener respeto por las cosas de Dios. El tema que nos estudia está tocante y reverencia y respeto, tener respeto al cosas de Dios. Entonces el consejo que yo le doy, hermano, si usted ha visto que en algunas iglesias se está permitiendo desorden de ese tipo, llame a los ancianos, platique con ellos. Sí, el consejo que esta de una romanta, si vos mire cosas que uno está haciendo de iglesia, practicando, llama a ancianos, papi, Ninguna iglesia es perfecta, pero saben, hermano, que hace muchos años, ninguna iglesia no está perfecta, pero hermano, vos está 8 años atrás. Teníamos ese problema de la música acá. Es un problema de música. Y poco a poco fui enseñándole a los hermanos a través de los sermones, les daba material a los hermanos que leyeran, los ponía a leer, platicaba con ellos sin confrontar, porque hay que tener cuidado con ese espíritu también confrontativo, porque lo que buscamos es que la persona salga del error, no confrontar. Tiki está conversar con el humana, está dando material, está papi kunang, no está confrontando de una manera, pues someter cuidado con el espíritu de confrontación, pues lo que nos queda para entender aquí bien comprender, no para correr kunang. De tanto predicar temas sobre la música,
llegó un momento que toda esa música que estaba en la computadora desapareció, esa música que estaba de rock, de pop, de baladas pop, todo eso, se eliminó, pero los hermanos se convencieron cuando empezaron a investigar. Irmão, Tabisa, door que ela predica tanto sobre música, que for die computer die naam a despacetura música naam rock, balada, então uma mês também a mira é bewijs tocante de assunto aqui. Ok, hermano, solamente eso. ¿Cuánto falta para que termine la reunión? Sí. Ya casi vamos a terminar, pasamos mucho a la hora, pero yo tengo una pregunta que, discúlpame, pero yo tengo que hacer. Hasta cuando empezamos estoy esperando. Okay, y es muy importante para mí esto, para saberla. Mi pregunta es así. Al dedicar un niño en la iglesia, eso es bonito, eso es bueno, eso es de Dios. Pero para hacer la decoración de la iglesia, porque el niño se está decorando con globos, para hacer un músico, un licha, una canción de Dios con el nombre del niño adentro, hacer toda una fiesta sobre el día del Señor el sábado, porque ese niño está dedicado. ¿Qué es eso? Jennifer, ¿vos tienes traducción a papiamento? Sí, mi pregunta está, mí te sienta con inquietud. Mi inquietud está así aquí. Dedicar un you na Dios está algo opibón, pero haciendo rondó de dedicación aquí, adorno na iglesia con balón para sombra eu tá guardo dedicar, cantica de Dios con nombre de Yoadin, en termo fiesta, rondó de Isaac. Está pondo en vista de Dios, está algo irreverente en vista de Dios, o que es algo bueno. Bueno, hermanito, ¿puedes responder? Sí, el consejo más sano ahí, hermana, es de que la presentación de los niños tiene que ser para glorificar el nombre de nuestro Dios, no tiene que ser para distraer a los hermanos de la verdadera motivación del culto divino. Ok, hermana, el consejo está, ahora está celebrar cosas aquí, dedicación de mucha nata para honrar a Dios y gloria, no para distraer gente por el culto divino. Entonces lo recomendable es que si los padres del bebé quieren hacer algo para agradecer a Dios, pueden hacerlo después de la puesta del sol, pueden hacer un almuerzo en sus hogares, ¿me entiendes? Pero eso de adornar los templos con vejigas y todo eso, está fuera de contexto, lo veo muy necesario. Pues. Hermano, piensa que está fuera de contexto para tornar a iglesia cultura con ahí para celebrar dedicación de ellos. Si es mayor, que es así algo, no está haciendo en la casa, después que usó la baja, no puede hacer un comimiento, no casa. Amén. Gracias por eso. El hermano Steven, que guardó con mucha paciencia. Con paciencia y calma, el burro sube Calma. Bueno, muchas gracias también, hermano Rafael, por este tema tan importante, porque es algo en verdad que muchos de la iglesia, no solamente en Holanda, en Salvador, yo creo que en toda parte sufre de esa parte. Pero ya, yo tenía una pregunta, pero muchos fueron ya contestados sobre ya, que en la junta me permite entonces, hay una pregunta, sí, ahí hay dos. Por ejemplo, si alguien que visita, por ejemplo, visita su iglesia en El Salvador, entonces ella vio que hay, por ejemplo, la gente sube con falda o minifalda y todo eso, y ya lo atraíste al junta, el junta no hace nada con eso, entonces la cosa sigue pasando. Bueno, ¿qué esa persona debe hacer? Porque debe quedarse ahí porque ya esa es mi iglesia, o debe irse a un otro, no estoy hablando saliendo de la iglesia, pero por ejemplo ir a una iglesia un poquito más lejos, porque ya nada, no, ¿cómo se dice?
no resuelve el problema. Ella o él sigue mirando minifaldas en el púlpito. Entonces, una pregunta y la siguiente es, ahorita nuestra hermana Argenis habló de las fiestas en el sábado, pero ¿qué tal si alguien le dice, bueno, yo entiendo, yo comprendo, pero estamos haciendo para evangelizar? ¿No? El Día de Madre sí, pero para evangelizar. Por eso lo damos. Ok, de esas dos preguntas. El día de Ya, las Navidades, pero esto para evangelizar. internet no está bom, está crack. ¿Ya? Ok. ¿Lo escuchan lo mío? Ya. Ya Ok. puedo. Ajá, Steven No. Puntras con... ¿Ah? No, ela Oh. que é por papi, pero vou ter que traduzir. Ah, ok. El hermano Steven Tapuntra, così la papia varios be di usa saya corti curiba pulpito of di subi pulpito con kutabisti ela dona studio nang iles nang ribesei pero toch ela queda mira esa kita soso de a manera roma arkenis voy a punto un pregunta di fiesta nang fiesta nang por huza nang pahasi evangelización kune den e mundo bijvoorbeeld kerst dus Pascu celebración Pascu of se dia di mama of dia di tata of proprio asimenti ai tambe amagute sei acerca traduzir para mim Vou fazer uma pergunta, Gesso. sim fate outro Sim, é para minha pergunta estava da toch o Steven disse que como este assim ora toch da mire costa em este vai uma outra igreja of que Ok. este assim. Ya, ese también, ¿qué debemos hacer? Que si tenemos que ir a otra iglesia o permanecer ahí, que Son dos alguno preguntas. ya habló. Dos Tres preguntas en uno. La primera era, ¿qué debemos de hacer? El segundo es, cuando miramos que habíamos predicado, llevado la palabra y eso no se transforma, nadie está oyendo o adaptándose a los deseos de Dios, sabiendo lo que Dios dice. La tercera era así, las fiestas como las Pascuas, el Día de la Madre, Día de la Padre o propio cumpleaños, eso lo puse yo, pero con el contexto de hacer evangelización al mundo con eso. ¿Cómo ve usted eso? Voy a responder las preguntas conciso y preciso porque ya la batería de mi celular ya está muriéndose. Ok, Mita vai responder a pergunta na linha, corta para sua bateria de su telefone está acabando. Sí, entonces quiero decirles, hermanos, que cuando corregimos algo y no se hace caso omiso a eso, hay un versículo donde dice, Efraín ha sido dado a los ídolos, déjalo. Ok, ora nós está corrigir um coach e nós não está a entender. Tem Bible text que está dizendo que Efraín, me repite el asunto del Efraín, hermano. Es un versículo que está en el libro de Amós, donde Israel, la tribu de Efraín había caído en apostasía. Botar parte aqui de Efraín, de book de Amos, que Efraín ha caído en apostasía. Y como Efraín no quería inventar su problema, Dios le dice al profeta, déjalo, porque Efraín ha sido dado a los ídolos. Ok, pues sobre Efraín no quiera enfrentar el asunto que él avisa Amos para avisar la que va en una. Ahora, ya hicimos nuestra parte, pero en lo personal, a mí no me afecta eso. Si alguien en la iglesia no hace caso omiso a una exhortación, ya salió de la obligación de uno. Okay. Pero yo no veo necesario en lo personal, va. Cuando llegamos a un nivel de madurez espiritual, a mí no me mueve eso. Yo puedo ver algo aquí en la iglesia y yo siempre voy a ser el mismo. Yo siempre me mantengo al margen, pues, porque ya salió uno de la obligación. Ok, el hermano avisa, ok, él hace su parte, si él no atende, ya
en Ottawa, personalmente, esta bisa en Ottawa, pues sobra, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente, entonces, si no te afecta el humano, pues sobra ya, él hace su parte, entonces ya si otro no te hace su parte, ya tan mes necesario. Yo creo que en lo personal, hablo en lo personal, para mí no fuera necesario irme para otra iglesia, porque en la otra iglesia puedo encontrar otra cosa peor. Entonces, personalmente, esta visa no está necesario para ir salir de iglesia, para otra iglesia, por ahora. Si va a otra iglesia, por tanto, hay otra cosa más peor ainda. O sea que debemos de ser en ese sentido maduros en la fe. Y hablo en lo personal, hablo por mi propia cuenta, de que yo no fuera necesario pues buscar otra iglesia, pues, ¿me entiendes? Yo aquí me tengo mi membresía, aquí me congrego, y si veo algo que no me gusta, hago los procedimientos correctos, y si no hacen caso, ya salió uno de la responsabilidad. Ok, Román, aquí te dice personalmente, esta es su opinión personalmente, tiene a ver con madurez espiritual, esta dice si esta en otra país sale fue su iglesia para otra iglesia, pues esta mira cosa, él hace su parte y así de otra romana no hace no está así na parte ahorita nada necesario. Ok. Y lo otro, lo que dijo la hermana es sobre ese método que se usa de usar las fiestas paganas para evangelizar supuestamente. Lo que hermana Papito Canti dijo, es fiesta mundano para evangelizar. Ahí puede haber un hilo muy delgado. Ahí no mira un hilo, un drato, hopi delegado. Porque así se infiltró la apostasía en la iglesia primitiva. Usaron el paganismo para ganar supuestamente almas. Así es cosa mundano a 30 de iglesia, nada usa es cosa mundano para 13 de iglesia, así es cosa de mundo a 30 de iglesia. Yo creo que el mejor método para ganar almas, hermanas, está en la palabra de Dios y es predicando el mensaje, así como lo hacía Cristo. Dice que Cristo se hacía amigo de las personas y les predicaba el mensaje. Es mejor manera para ganar almas para Cristo, está joven predicar el mensaje de Cristo, así manera Cristo así, está ser amistad con gente y está presentar la palabra de Dios. Yo creo que eso no es necesario andar usando un método equivocado para poder evangelizar. Esta año no tiene usted usa un método robés para evangelizar. Veamos a Cristo, los apóstoles, cómo ganaban almas, cómo predicaban. Y era usando la escritura. La nos miran a Cristo na apóstol con la tataja así para ganar almas. No tipo de esa palabra de Dios. Ok, mis hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos. Okay, hermana, Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Sí. Estoy viendo que ahí dice 2:30. Sí. 2 horas con 30 minutos. Ya, para ver. Oiga, hermanas, ustedes rompieron el récord. Hermana, no se quiebra el récord. Porque he predicado para muchos hermanos en diferentes partes del mundo, pero no había predicado tanto tiempo. La predica para varios en el mundo, pero no así na tanto manera agüe. Hay hambre, hermano, hambre. Ya, la cosa es que queremos aprender. Vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a estar teniendo reuniones muy a menudo. Entonces, hermano, muchas gracias. Entonces va a seguir tener reunión aquí más tanto. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos a estar comunicados para planear eso. Muchas gracias. ¿Algún hermano que pueda orar? Sí, pero hay una persona que estaba apuntada a cantar un himno para nosotros especial. Entonces no puedo decir ahorita que no la cante. No Ok, creo que que cante, ok. Que cante, hermana Lenny. Si nos gana con Dios, den el luz de su voz, que un gloria le manda para nos. Si nos obedece, lo permanece, y kutur kuta obedece.
Obedecer, bom maestro y rey. Si boca está contento, Mister obedecer. Ni un sombra por ti, ni un nubia chiqui, que Jesús no está quitanando. Nos lo nota duda, ni tampoco queja. Si nos obedecemos, Jesús. Obedece, bom maestro y rey. Si boca está contento, Mister obedece. Nos lo nota carga, ni tampoco fada. Esta recompensa nos trajo. Lo nos no perece, si nos obedece. Manos turlo ta bendiciona. Obedece, oh maestro y rey. Si boca está contento, Mister obedece. Amén, gloria a Dios. El probar, su amor te salva. Si nos no entreguele turcos, esta muestra favor, esta duna amor, naturez nanku obedece. Obedece, bom maestro y rey. Si boca está contento, Mister obedece. Lo nos en comunión, lo nos da de unión. Si nos canan al lado de Dios, siempre obedece y ta clapa sirve. Sin temor siempre obedece. Obedece, bom maestro y rey. Si boca está contento, Mister obedece. Amén. 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 ¿Usted puede orar? Amén. Hermanito, Amén. puede terminar con oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra. Bendice a los hermanos de Holanda y de todas partes del mundo que se conectaron. Gracias porque nos hablaste a través de tu palabra y a través de los testimonios del Espíritu Profecía. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta que la irreverencia es abominación para ti, Señor. Bendícelo, Señor, que estos consejos, Señor, los podamos recibir con alegría en nuestros corazones y podamos predicarlos a aquellas personas que los desconocen. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Saludos desde El Amén. Salvador. Amén, bendiciones. Gracias. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Salvador. Bendiciones.